penal, organizado por la Escuela Defensorial, la Defensoría Pública del Ecuador y la colaboración del Instituto Iberoamericano de Leyes y Economía. Saludamos especialmente a los y las defensoras públicas, así como a todos los miembros que conforman la red de la Defensa Pública del Ecuador. Es un gusto contar con ustedes en este espacio académico. Para dar inicio, vamos a recibir a la doctora Rocío Játiva, directora de la Escuela Defensorial, quien nos brindará palabras de apertura en este espacio académico. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes con todas, con todos. Es un gusto saludar específicamente a la doctora Liliana Villalta, coordinadora académica del Instituto Iberoamericano de Leyes y Economía, al doctor Christopher Gallegos, experto en el tema penal y capacitador que hoy nos acompaña, a quienes les agradezco de antemano. Ustedes saben que estos espacios de capacitación se pueden dar gracias al apoyo de la academia y en este caso del Instituto ILE. Reciban un cordial saludo de parte del doctor Ricardo Morales Vela, defensor público general, y es un honor para mí darles la bienvenida a esta capacitación dirigida específicamente para defensoras y defensores públicos, así como para los miembros de la Red Complementaria de Defensa Jurídica Pública, en la que se abordará el tema que ya lo dijo la doctora Villalta, que es prisión preventiva y medidas sustitutivas en el proceso penal en el Ecuador, un eje fundamental para la tutela efectiva de derechos y del debido proceso. Este espacio de formación ha sido concebido para fortalecer nuestras capacidades. Yo creo que un poquito vamos más allá, para fortalecer las competencias técnicas, actualizar criterios jurídicos y proporcionar un intercambio de experiencias que contribuyan a una defensa eficaz, garantista y comprometida con los principios constitucionales. Desde ya les deseo una excelente jornada académica y a todos sean bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por sus palabras. De esta forma damos por inaugurado este espacio académico. Antes de dar paso a la ponencia del día de hoy, quisiera darles algunos lineamientos e indicaciones generales para este espacio. En primer lugar, comentarles que de acuerdo a los nuevos lineamientos académicos de la Escuela Defensorial, pues este espacio académico es de aprobación. Por lo tanto, al finalizar se habilitará un test de 10 preguntas con una duración de 20 minutos para su realización. Esta es obligatoria para el otorgamiento de su certificado de participación y aprobación en este espacio. La nota mínima de aprobación es de 7/10 para su conocimiento durante el desarrollo del mismo. Asimismo, durante la jornada se compartirá un enlace de registro de asistencia que servirá únicamente como respaldo para esta certificación. Les recordamos que es indispensable que ustedes aprueben el test para recibir este certificado. Asimismo, les pedimos que puedan mantener sus micrófonos silenciados con el fin de tener una reunión fluida y poder utilizar el chat o, según las indicaciones del ponente, pues realizar sus preguntas en el momento oportuno. Sin más, esperamos que esta jornada pues sea de provecho para cada uno de nosotros. Para dar inicio, les voy a presentar al doctor Christopher Gallegos, quien desarrollará el tema de prisión preventiva y medidas sustitutivas en el proceso penal. Les realizaré la lectura de su presentación para que podamos conocer un poco más acerca de su formación y de su experiencia. El doctor Christopher Gallegos es abogado de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador, especialista superior y magíster en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar, egresado de la maestría en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con una amplia experiencia en el sector público, habiendo sido asesor jurídico del Ministerio de Justicia, director de Centros de Rehabilitación Social y subsecretario de Rehabilitación Social, Reinserción Social y Medidas Cautelares para Adultos, además de ejercer actualmente como abogado litigante. Es un honor contar con su participación, doctor. Bienvenido. Muchísimas gracias, estimada Liliana. Muchas gracias, doctora Játiva. Reitero mi gratitud para con usted y a través de su persona con la institución a la que usted representa. Un saludo cordial igual para el señor Defensor Público General, que promociona y que hace posible este tipo de eventos en donde nos podemos encontrar, compartir algunas experiencias, anécdotas, intercambiar conocimientos. Este es un espacio fundamentalmente para eso.
Y pues bueno, para ustedes vaya todo mi afecto, mi gratitud y sobre todo mi compromiso. Cuando gusten, yo estaré siempre presto a poder colaborar desde la academia, que es, creo yo, uno de los espacios más ricos que tienen las sociedades cultas como tal. Dicho esto, bueno, voy a entrar al tema de debate, al tema de discusión. Quisiera darles una breve indicación. Yo he aprendido en varias universidades, tanto en el Ecuador como en el extranjero, y eso me permite de alguna forma, pues, eh, entender que la interacción en los cursos, sobre todo cuando son virtuales, nos permiten sacarle mucho más provecho a la clase como tal. Así que si alguien tiene una pregunta, una acotación, una recomendación, o simplemente quiere conversar sobre algún tema puntual mientras vamos desarrollando el asunto, encantado de la vida. Yo les pediría que me interrumpan en ese momento, que levanten la mano o que quiten el mute del micrófono para que podamos hablar y desarrollar ese tema. No quisiera pasarme los temas para dejar al último una ronda de preguntas, porque usualmente la gente se olvida de lo que en el camino de pronto surge como inquietud. Entonces tengan toda la confianza de poder en cualquier momento interrumpir la clase para obviamente hacer consultas que están relacionadas con el tema que estamos tratando, ¿sí? Bueno, miren ustedes, primero quiero decirles algo, ¿no? ¿En qué contexto vamos a tener esta clase? Estamos justo a vísperas de que se reinstale una audiencia para conocer justo la medida cautelar de prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, que es por supuesto un caso que de alguna forma nos permite abordar ciertos aspectos, ciertos lineamientos, sin tintes políticos y sin entrar a detalles del caso, ni mucho menos, pero que nos da como la pauta para poder entrar a analizar sobre todo la más grave de todas las medidas cautelares. Yo quiero empezar indicando que las medidas cautelares o la teoría de las medidas cautelares es idéntica que la teoría general del delito. Entiendo que acá están varios penalistas o personas que ejercen en materia penal, tanto de defensa pública como de otras instituciones ligadas a la defensa como tal. Y vamos a ir un poco sintonizando en función de que somos, digamos, practicantes de la materia penal. Yo decía que las medidas cautelares, al igual que la teoría del delito, que la discusión fenomenológica del delito, tienen también su sustento normativo, pero también su sustento filosófico. No es porque está en el Código Orgánico Integral Penal que podemos discutir sobre medidas cautelares como tal, para nada. Si ustedes se ponen a pensar desde el origen de la civilización, desde cuando la civilización entró en los procesos dinámicos de atribuir responsabilidad a diversas personas, se ha hablado siempre de la regulación del procedimiento como tal. Ustedes saben que el procedimiento o el término procedimiento, desde un aspecto estrictamente procedimental, tiene que ver con un conjunto de pasos, ¿no? Un conjunto de pasos que nos permiten seguir un orden y ese orden nos permite eventualmente transcurrir un determinado proceso como tal. Ese es el procedimiento, ¿no? Un conjunto de pasos que nos permiten ordenar un proceso humano, un proceso filosófico, un proceso dinámico, un proceso científico inclusive. Entonces, en ese mismo orden de ideas, el proceso penal no está de alguna forma separado o desconectado de esta realidad. El proceso penal, ustedes conocen, es un proceso que está sometido a determinadas reglas, que está anclado a determinados parámetros de orden filosófico que tienen que ver fundamentalmente con la protección de la dignidad humana, con la protección y el reconocimiento del individuo, con el reconocimiento de la persona, con el reconocimiento del Estado como tal. Estoy hablando de temas puramente filosóficos, ¿no? De dónde nace la persona, el reconocimiento de la persona, el reconocimiento del Estado y un montón de cosas más. Y en ese mismo sentido, cuando los procesos empezaron a instaurarse para poder determinar o atribuir responsabilidades a determinadas personas por considerar que han incurrido en determinados delitos o determinadas infracciones, nace también la necesidad de garantizar que ese proceso como tal, o que ese procedimiento como tal, para hablar con precisión, tenga de alguna forma algunas herramientas que le permitan al Estado, que es el que controla el procedimiento, el que controla la ejecución de esos pasos que van de orden secuencial de menor a mayor, que le permita, digo, de alguna manera garantizar el éxito del proceso. Entonces, el Estado diseña el proceso, el Estado dice, es a través de este procedimiento y de este conjunto de pasos que concebimos un proceso penal y en función de aquello vamos a poder atribuir responsabilidad penal a una persona.
Ahora bien, ¿qué hace el Estado? El Estado dice, ok, yo tengo también la necesidad de diseñar o de crear herramientas normativas y jurídicas que me permitan a mí como Estado garantizar que ese procedimiento se cumpla, llegando a constituirse en un proceso como tal. Y para eso el Estado diseña algo que está acuñado a una teoría filosófica que se llama la teoría de los medios coercitivos. ¿Ok? La teoría de los medios coercitivos no es otra cosa que las medidas cautelares que nosotros usualmente conocemos, que están reguladas en el Código Orgánico Integral Penal desde el 519, en el 522 y fundamentalmente en el 534, ¿no es cierto? Entonces, cuando el Estado dice, yo necesito de alguna manera diseñar una herramienta que permita garantizar el éxito del proceso, el Estado desarrolla toda una teoría general de los medios coercitivos, justificando fundamentalmente el diseño de estas herramientas normativas en la garantía de tener éxito en el proceso, en la prosecución de la causa, es decir, en que el proceso no quede frustrado, en que no se inicie una etapa en vano sin poder pasar a una siguiente etapa o a una etapa posterior o ulterior como tal. Entonces, el Estado pensando eso dice, ok, yo necesito, por ejemplo, que la persona eventualmente tenga o sufra una medida cautelar a fin de que la persona no frustre el éxito de la causa, no frustre el éxito del proceso. Y para eso entonces el Estado va, digo, diseñando estas herramientas normativas procesales que nosotros conocemos como medidas cautelares. Entonces, desde la perspectiva filosófica, fíjense ustedes, el tema de las medidas cautelares o de los medios coercitivos del Estado está íntimamente vinculado con el asunto de garantizar el éxito del proceso. Ese es el objetivo filosófico de la teoría general de las medidas cautelares como tal. Es decir, que el proceso nazca y que pueda llegar a su fin, que pueda llegar hacia buen puerto, ¿no? Esa es básicamente la piedra angular sobre la cual descansa todos los otros mecanismos de articulación procesal y cautelar que tenemos fundamentalmente en materia penal. Entonces, con esta piedra angular, con este método filosófico de tenemos que garantizar o tenemos necesidad de garantizar el éxito del proceso, el Estado diseña lo que se llaman medidas cautelares. Ustedes conocen perfectamente y seguro de memoria algunos que en cuanto a medidas cautelares tenemos dos tipos de medidas cautelares. Unas medidas cautelares de carácter personal, es decir, que recaen sobre la persona, y otras medidas cautelares de orden real que recaen sobre lo accesorio a la persona. Ese es el pronunciamiento correcto, sobre lo que la persona tiene, ¿no? Ahí rige una especie de principio de accesoriedad, en donde la persona, al momento de habilitarse socialmente, ya vamos a explicar esto de la habilitación, este término es súper importante, habilitación social, cuando la persona se habilita socialmente, la persona tiene un domicilio, la persona accede a un bien inmueble, accede a un bien mueble, accede a cuentas bancarias por la configuración social, por cómo funciona la sociedad. Y claro, las medidas de orden real están destinadas precisamente no a la persona, sino a lo que es accesorio a la persona, ¿no? A sus bienes, a sus cuentas, a sus vehículos y más. Entonces, en definitiva, dos clases de medidas cautelares, las personales y las reales, que lo único que hacen, y por eso se llaman, no deberían llamarse medidas cautelares, deberían llamarse medios coercitivos, porque al emplear este término coercitivo, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿En qué estoy pensando cuando hablo de coerción? ¿Qué se imaginan ustedes cuando yo digo es un medio o es un mecanismo coercitivo como tal? Estamos hablando de mecanismos estatales, es decir, mecanismos de violencia estatal, que lo que terminan haciendo es limitando y restringiendo el ejercicio de los derechos de los ciudadanos que están sometidos a ese Estado, ¿no? Por eso se llaman medios de coerción, porque el Estado utiliza una fuerza, en un determinado grado, por supuesto, una fuerza estatal para hacerle que usted comparezca a través de una detención, por ejemplo, por una audiencia de formulación de cargos, o eventualmente para limitarle el acceso a sus cuentas, para retenerle sus cuentas o para prohibirle que usted pueda vender o enajenar libremente un vehículo como tal. Entonces, son propiamente medios coercitivos, es decir, es como más o menos algo similar a la imposición de la pena, ¿no? Es violencia estatal legitimada. Eso es lo que es una medida cautelar o un medio de coerción. Violencia estatal legitimada. Claro, el Estado tiene la capacidad
de ejercer violencia, además tiene el monopolio de la fuerza Ah, ya te lo y sabía. lo hace a través de estos mecanismos, ¿sí? Entonces, dicho esto, entendido esto, hablemos un poco de las medidas cautelares o los medios coercitivos de orden real, primero, para luego pasar a lo sustancial, que es lo personal. Cuando una persona es eventualmente procesada en el marco de un proceso penal que es, insisto, procedimentalmente un conjunto de pasos, todos conocemos que a partir de la audiencia de formulación de cargos en ese orden, Fiscalía General del Estado, como titular de la acción penal pública, puede en primera instancia, como el dueño del monopolio de la violencia estatal, pedirle al juez que disponga una medida cautelar de orden real. ¿Para qué sirve básicamente este tema? Acá vienen los fines de las medidas cautelares. ¿Para qué sirve una medida cautelar? Fundamentalmente nosotros conocemos y siempre se discute en las audiencias, casi todos los abogados utilizamos el mismo vocablo, la misma jerga jurídica y eso a veces distorsiona los conceptos. La finalidad de las medidas cautelares, tanto de orden real como de orden personal, están ancladas, no se olviden nunca de esto, al éxito del proceso, a que el procesado pueda garantizar que el proceso va a continuar con la anuencia de su participación como tal. Entonces, yo de entrada les voy a decir, y aquí quiero hacer un paréntesis y una acotación con ustedes, compañeros que ejercen en materia penal sobre todo, el abogado penalista, compañeros, no es aquel que conoce de memoria lo que dice el Código Orgánico Integral Penal. No, ese no es un abogado penalista. Un abogado penalista es aquel que puede cuestionar las instituciones jurídicas del Código Penal, aquel que esté en capacidad de reflexionar sobre los presupuestos jurídicos de las instituciones que están reguladas en la parte tanto adjetiva cuanto sustantiva del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, partiendo de ese enfoque, no vamos a asumir que todo lo que esté en el código está bien, que porque esté en el código está bien. Ese es un enfoque totalmente reduccionista y eso nos convertiría nada más en memoristas y letrados, pero no nos convertiría propiamente en penalistas. Entonces es importante que tengamos de entrada esta noción. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Por qué hago este paréntesis? Porque ustedes entenderán que una de las finalidades del Código Orgánico Integral Penal para poder hacer viable la imposición de una medida cautelar es precisamente que la persona pueda de alguna forma garantizar una reparación integral. Todos hemos escuchado este tema, sobre todo cuando Fiscalía formula cargos, usualmente dice que se retenga la cuenta de Christopher Gallegos o que se prohíba el enajenamiento de los dos vehículos que tiene a su nombre a fin de que se pueda garantizar eventualmente una reparación integral. Esto es lo que generalmente se dice, pero este no es un fin de un medio coercitivo. El medio coercitivo no está relacionado de ninguna manera, con la responsabilidad penal de la persona, con materializar ese principio de culpabilidad penal de la persona. Olvídense de ese tema. Nunca podemos decir anticipadamente, cuando recién estamos formulando cargos, que una medida cautelar de orden real o personal sirve para que eventualmente cumpla la pena, sirve para que eventualmente repare integralmente. Si bien es cierto por principio de legalidad, eso está en la ley, no es menos cierto que si ustedes revisan la Convención Americana, por ejemplo, de Derechos Humanos, se van a dar cuenta que estos fines procesales de las medidas cautelares son fines aconvencionales, es decir, que están en contra incluso de la propia convención, están en contra de otros tratados y de otros instrumentos internacionales, y claro, están en contra incluso de toda lógica y de todo sentido común. Yo no puedo dictar una medida cautelar cuando recién inicia el proceso, cuando el proceso está en curso, cuando todavía no he podido determinar responsabilidad penal porque ni siquiera he analizado las pruebas, insinuando que eventualmente la persona va a tener que reparar. ¿Ok? Ese es un fin absolutamente incorrecto, aunque esté en el Código Orgánico Integral Penal. ¿El fin correcto cuál es? El fin correcto es simple, garantizar el éxito del proceso, ¿no? Es decir, que la persona sobre la cual recae la medida cautelar de orden real, por ejemplo, sobre su casa, permita que el proceso avance, permita que el proceso fluya, permita que el proceso llegue a su culmen, que llegue a buen puerto, obviamente haciendo un análisis costo-beneficio respecto de lo que el Estado tiene incautado, retenido o restringido en mi contra, ¿no? Entonces, este tema es fundamental porque, claro, nosotros siempre tenemos eso como de, para garantizar eventualmente la reparación integral. ¿Cómo? Si en la formulación de cargos recién estamos iniciando el proceso. Y como recién estamos iniciando el proceso, no se olviden ustedes que la Constitución dice
que durante todo el proceso la persona debe ser tratada como una persona inocente, ¿no? Porque impera un principio de orden constitucional que es la presunción de inocencia. Entonces, se dan cuenta de las contradicciones normativas que tenemos. Ahora, si hay una contradicción normativa entre la presunción de inocencia y una norma de carácter procesal que está en el Código Orgánico Integral Penal que dice que una medida cautelar tiene que ver ya con la responsabilidad penal, pero hay un principio que dice que no se puede determinar la responsabilidad hasta que tenga sentencia firme, ¿cuál de las dos reglas es la que se tiene que aplicar? El problema es que en Ecuador también somos número uno para comernos las reglas, para interpretarlas a nuestra forma y obviamente hacer todo un desastre jurídico como el que usualmente se hace en el Estado ecuatoriano. Entonces, si yo digo las medidas cautelares tienen que ver únicamente con el éxito del proceso, no puedo al mismo tiempo decir tienen que ver con la reparación que va a hacer la persona procesada cuando sea sentenciada, porque si no estaría adelantándome en el tiempo, ¿no? El fiscal estaría realizando un viaje atemporal a, no sé, 10 meses, un año en el tiempo para poder determinar que la persona efectivamente va a ser declarada culpable y solo en ese escenario, cuando cuente con una sentencia en firme, obviamente poder decir tiene que garantizar la reparación integral y por lo tanto 10 meses antes es necesario limitarle o restringirle de determinados derechos como tal. Esto es lo que idealmente uno quiere en el Estado. Lo que uno quiere en el Estado es que los penalistas, los abogados tengan esa capacidad de discernir sobre estas cosas. Por más de que esté en el código, no significa que esté bien. De hecho, nuestro código, si ustedes revisan la parte general, tiene tintes de causalista, tiene tintes de finalista y unos 2 o 3 tintes de funcionalista, hablando un poco de las corrientes de la teoría del delito como tal. Y claro, eso es motivo de vergüenza como tal a nivel internacional, pero tenemos profesionales que al mismo tiempo no estamos a veces en la capacidad de poder cuestionar con la solvencia que se merece este tipo de circunstancias, conceptos como por ejemplo el tema del dolo, el tema de la imprudencia, algunos aspectos que tienen que ver con causalidad, que yo les podría dar ejemplos para ir haciendo un poco más amena la práctica, los temas de imputación objetiva, perdónenme un segundo, los temas de imputación objetiva y algunas otras cosas que están ahí como metidas en el código, pero que no terminan teórica y conceptualmente como que de aterrizar, ¿no? Entonces, no se olviden de este tema. Luego, tenemos las medidas cautelares de orden personal y ya tocamos el tema de la finalidad de la medida cautelar de orden real, hablemos de la personal. Si yo digo que la real es accesoria a una cosa principal o a una entidad principal que es la persona, lógicamente la regla de valoración es exactamente la misma, ¿no? No puedo yo dictar una prisión preventiva pensando en que la persona va a cumplir mañana la pena, como tenemos en el Código Orgánico Integral Penal, para el eventual cumplimiento de la pena. ¿Cómo? Si tengo en medio de ese aspecto temporal un principio que se llama presunción de inocencia. Yo no puedo al mismo tiempo decir, lo proceso recién para investigarlo, pero al mismo tiempo le pongo una medida equivalente a la pena privativa de libertad, porque muy probablemente va a ser condenado, porque estoy rompiendo en medio un principio que se llama presunción de inocencia, que es de rango constitucional y que por supuesto, por ser de rango constitucional, está por encima de cualquier desarrollo normativo inferior, como el Código Orgánico Integral Penal, que se entiende en teoría, es el que aterriza las normas constitucionales y los principios constitucionales. Regalen un segundo nada más, que estoy con unas llamadas aquí. Bien, entonces, si la regla de valoración es la misma, y yo no puedo como fiscal y tampoco puedo aceptar como defensor público que me vengan y me digan garantizar el eventual cumplimiento de la pena sin antes no decirle a ese fiscal, oiga, y la presunción de inocencia. El principio constitucional no dice que usted le debe tratar en todas las etapas del proceso como inocente. ¿Cómo es que tratándolo como inocente está asumiendo culpabilidad penal? Eso no se puede hacer, es una contradicción normativa, pero también es una contradicción en la práctica, ¿no? Es una contradicción en la práctica que, por supuesto, tiene que ser zanjada en un debate álgido, en un debate jurídico, en donde pesen los argumentos y no únicamente las opiniones, que generalmente es lo que se da en audiencia. Entonces, con este entendimiento, compañeros, yo quiero partir de una explicación importantísima. La teoría general de los medios coercitivos o de las medidas cautelares, de ningún modo
considera que las medidas cautelares pueden ser aplicadas para garantizar el cumplimiento de la pena o para garantizar una reparación integral que no sabemos si más adelante en el tiempo va a ser aplicable o necesariamente aplicable al caso en concreto. ¿Ok? Eso dice la teoría general de los medios coercitivos. Si ustedes quieren revisar información, pueden analizar varios libros, yo les voy a dejar un par de autores para que ustedes revisen y se den cuenta de que realmente lo que yo estoy diciendo no es una idea mía, no es que yo sea contrario a la norma del Código Orgánico Integral Penal, sino que la propia teoría que fundamenta, incluso desde el aspecto filosófico, las medidas cautelares como tal, determina que las medidas cautelares son únicamente de orden procesal y como son de orden procesal, entonces no pueden al mismo tiempo tener un análisis o una resolución sobre el tema de fondo como tal, porque están vinculadas con eso que yo ya había explicado al principio, ¿no? Con eso que se llama procedimiento, que es un conjunto de pasos en donde el Estado utiliza estas herramientas a fin de que ese conjunto de pasos se vaya cumpliendo y no nos quedemos frustrados en el tercer del cuarto paso como tal. Entonces, entendido esto, la teoría general de las medidas cautelares no admite que una medida cautelar se imponga en una persona porque va a cumplir una pena o porque va a reparar integralmente como tal. Ahora bien, las medidas cautelares sirven como herramienta o como brazo ejecutor esencialmente ¿para qué? Esencialmente ¿para qué? Para garantizar que el proceso llegue a su fin, para garantizar que el procesado se mantenga anclado al proceso como tal y que el procesado como tal pueda servir como un instrumento para esclarecer la verdad de los hechos. Para eso sirve básicamente una medida cautelar, ¿no? Para que el proceso llegue a su fin, para que el proceso encuentre éxito en ese camino procedimental, para que la persona del procesado esté anclada, o lo que nosotros usualmente decimos, a mí no me gusta el término, me parece muy feo, pero bueno, ese es el término que utilizamos, para que la persona esté arraigada al proceso, dicen algunos, arraigada al proceso, y para que la persona del procesado o del imputado, dependiendo del término que ustedes quieran escoger para este efecto, pueda de alguna forma permitir el esclarecimiento de la verdad, ¿no? Claro, hay otros delitos de otra naturaleza en donde incluso no es necesaria la persona del procesado para el juzgamiento como tal, pero se tratan de otros delitos en donde eventualmente no son crímenes de primera mano o hechos de sangre como tal, los delitos nucleares como se conoce eventualmente, y claro, en esos casos incluso no es necesaria la participación de la persona procesada para poder esclarecer el hecho, porque se entiende que, por ejemplo, en los delitos contra la eficiencia de la administración pública, un cohecho como tal, la función pública explica por sí misma el delito sin necesidad de que el delincuente o el procesado como tal pueda coadyuvar para el esclarecimiento de la infracción penal. Entonces, básicamente, esos son, diría yo, los fines más esenciales. Conforme el Código Orgánico Integral Penal que ustedes conocen, los fines, nosotros tenemos regulados los fines de las medidas cautelares en el 519 del Código Orgánico Integral Penal, y vamos a ver qué es lo que dice el 519 del Código Orgánico Integral Penal. Si alguien quiere hablar, me va interrumpiendo y vamos analizando un poco este tema. Dice que la finalidad de las medidas cautelares y de protección son básicamente cuatro: proteger los derechos de las víctimas y demás participantes en el proceso penal. ¿Ustedes opinan que una medida cautelar de prisión preventiva serviría para proteger los derechos de la víctima? Y yo les digo de entrada que no. ¿Por qué? Porque es el Estado el que está obligado a proteger los derechos de la víctima, no el Estado instrumentalizando al procesado. Es decir, el propio procesado, que es el victimario, no puede a través de una medida cautelar convertirse en protector de la víctima como tal, porque sería absolutamente contradictorio, ¿no? A través de la medida cautelar. Entonces, el Estado, desde la perspectiva del Código Orgánico Integral Penal, lo que hace es instrumentalizar al procesado como un principio y al mismo tiempo como un fin, y dice, el procesado es el responsable del fenómeno penal, pero al procesado, a través de una medida cautelar, le vamos a imponer una medida cautelar para que el procesado, a su vez, a través de la medida cautelar, termine protegiendo o tutelando los derechos de las víctimas, cuando esa es una competencia exclusiva del Estado. Eso no tiene nada que ver con la persona procesada. Hay casos en los que se discute, por ejemplo, los temas de sicariato, y ustedes me dirán, pero ¿qué pasa si dejamos fuera al sicario que no pudo consumar la infracción, que de pronto generó un delito en el grado de tentado, no llegó a consumarlo por situaciones ajenas a su voluntad, y si lo dejamos en libertad, eventualmente sí va a ir por la víctima, incluso para deshacerse de la evidencia?
Bueno, les voy a decir yo que eso no tiene que ver con una función o con un rol del procesado. Eso tiene que ver con un rol del Estado. El problema es que el Estado es número uno para lavarse las manos y para invertir los roles de protección a las personas que realmente no tienen capacidad de hacerlo. El delincuente o el procesado no tiene ningún tipo de obligación de proteger a la víctima, tampoco tiene la posibilidad real de atentar nuevamente contra aquella, pero el que sí tiene la potestad legal es el Estado como tal. Para eso ustedes conocen, en Fiscalía incluso hay un programa de protección a víctimas, un programa de protección a testigos, y además el Estado, a través de su política criminal, articula todo un programa de protección a personas que participan fundamentalmente en el proceso penal, incluso a través del Ministerio del Interior como tal. Ustedes habrán escuchado estos análisis de riesgo, este tema de los jueces anticorrupción que tienen seguridad o los funcionarios que están sometidos a cápsulas de seguridad y ese tipo de controles. Entonces, fíjense ustedes cómo el Estado de alguna forma envirga la responsabilidad a otros participantes en el proceso penal de algo que eventualmente le corresponde única y exclusivamente al Estado como tal. Segundo, dice para garantizar la presencia de la persona procesada en el proceso penal. Hasta ahí estamos perfectos. Eso se llama inmediación pura y dura. Para no perderle de vista al procesado, para que la presencia del procesado en los delitos que requieren indispensablemente la presencia de aquel para el juzgamiento, llegue a buen puerto, para lo que yo les decía, para que el proceso pueda llegar a su fin, para que se termine, no sé, en un tribunal de segunda instancia o en el tribunal de la Corte Nacional de Justicia, en un tribunal de cierre, pero la presencia de la persona procesada en los delitos que son de indispensable participación del procesado es importantísimo que esté obviamente vinculado con un fin de una medida cautelar, garantizar la presencia de la persona procesada en el proceso penal. Pero ¿qué pasa? Que en el segundo numeral del 519 tenemos el problema, ¿no? El cumplimiento de la pena y la reparación integral. Si ustedes revisan el código, dice así, el cumplimiento de la pena y la reparación integral. Entonces, estoy utilizando y estoy intercambiando los roles. Estoy utilizando herramientas procesales que están relacionadas solo con la forma del proceso, que nunca entran a discutir el fondo del asunto, si se cometió o no el delito y en qué circunstancias, pero al mismo tiempo estoy invirtiendo los roles y estoy diciendo la medida sirve para garantizar que cumpla la pena. Entonces, estoy llevando una medida cautelar de orden eminentemente procesal a la discusión de fondo, porque estoy diciendo la medida cautelar sirve para, si es encontrado culpable, siga cumpliendo la pena como tal. Y estoy obviamente trastocando las finalidades de la pena con las finalidades propias de una medida cautelar que, insisto, nunca tiene que ver con la responsabilidad penal, porque este es un tema de sentido común. Para dictar una medida cautelar, ¿se analizan pruebas? No, se analizan elementos. Ya vamos a hacer una diferenciación y una digresión importante acá. Para dictar una medida cautelar, los jueces de alguna forma hablan de la participación penal de la persona procesada. No. Para poder dictar una medida cautelar, se hace un ejercicio de adecuación típica de la conducta sometida a examen respecto a una hipótesis punitiva o un tipo penal del Código Orgánico Integral Penal. No. Entonces, ¿por qué utilizamos una medida cautelar, como en este caso es la medida cautelar de prisión preventiva, para hablar de fines de la pena como tal? Cuando hablamos de la pena, ahí sí hablamos de verificación anterior de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Entonces, así es como vamos un poco desorientando o desnaturalizando esto que es el tema de los fines de la medida cautelar. Ahora, el tercer numeral del 519 dice algo que es importante. Evitar que se destruya u obstaculice la práctica de pruebas, que desaparezca elementos de convicción. Esto es importante porque este sí es un fin procesal. Es decir, el Estado, a través de las herramientas cautelares, ¿qué es lo que hace? Buscar que el proceso llegue a buen puerto. El proceso no puede llegar a buen puerto si el procesado eventualmente se deshace de la evidencia, si el procesado se deshace de la prueba. Entonces, la medida cautelar sirve eventualmente para poder garantizar el éxito del proceso a través de la custodia o del cuidado de las evidencias o de las pruebas que sirven precisamente para que el proceso avance. Sí, es un fin absolutamente válido. Y el número cuarto, ustedes se fijan, dice garantizar la reparación integral a las víctimas. Volvemos con lo que decía ya el numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal. O sea, así somos de rimbombantes y de redundantes en la técnica de configuración legislativa. Claro, las leyes no la hacen penalistas,
la hacen legisladores, y ese es también a veces un problema en la configuración legislativa y en las descripciones normativas y en el alcance de aquellas. Garantizar la reparación a las víctimas no será lo mismo que lo que dice en el numeral 2 cuando habla de reparación integral. Claro, sí, porque solo la víctima es sujeto de reparación integral. Entonces, si ya lo digo en el 2, no tiene sentido decirlo en el 4, pero al final de la jornada, decirlo en ambos, en el 2 y en el 4, está mal, porque yo no puedo decir, oiga, congélele al señor $1.000.000, como usualmente pasa en el sistema penal ecuatoriano, porque el señor va a tener que eventualmente en un momento determinado garantizar el pago a través de reparación integral de la víctima por $500.000 americanos, si como juez todavía no he analizado en absoluto qué pruebas pesan en contra de esa persona respecto de su participación penal en el injusto. Entonces, son fines absolutamente contradictorios. Si lo que estoy diciendo es la medida cautelar garantiza solo el éxito y el avance del proceso, no puedo al mismo tiempo decir, no, pero de repente, como le van a condenar, también impongámosle una medida cautelar para que, si es que llega a ser condenado, tenga con qué responder como tal, ¿no? Ese es un fin, insisto, que desde la teoría general de los medios coercitivos no es válido, no hace parte de la teoría general de las medidas cautelares como tal, y claro, está en el Código Orgánico Integral Penal, lamentablemente por una corriente absolutamente populista, que lo que últimamente hace es creer que mientras más tipificamos, más legislamos en materia penal, el país es más seguro, ¿no? Ese es un equívoco profundo, sin que entre a hablar del tema de seguridad como tal. Ahora bien, eh, creo que tengo preguntas. Eh, si más bien levantan el mute del micrófono y me las hacen, yo les respondo ahora mismo antes de pasarme a este tema. Doctor, quisiera que por favor, me confundí un Claro. poquito en el tema del numeral uno, Ujú. en donde dice proteger los derechos de las víctimas y demás participantes en el proceso penal, pero dice el juzgador podrá ordenar una o varias medidas de protección previstas en este código. O sea, una medida cautelar yo entiendo que es una medida preventiva. Sí, totalmente. Es una medida preventiva y es una medida Entonces, provisional. el Provisional. momento, claro, me confunde un poquito el momento que usted dijo que le corresponde al Estado garantizar los derechos de las víctimas, no al procesado. No, no, Y eso mire, a quisiera ver. que me explique nuevamente. Sí, a ver, Discúlpeme. esto es bastante simple. Lo que pasa es que uno de los fines de las medidas cautelares tienen que ver con la protección o proteger los derechos de las víctimas como tal. Entonces, acá entiéndame bien este asunto. El Estado dice, en palabras sencillas, que a través de las medidas cautelares, que son herramientas procesales, que son impuestas al procesado, pretende proteger los derechos de las víctimas. ¿Ok? Porque esas medidas cautelares van en contra del procesado. Cautelares, no las de protección. Las de protección son otra cosa que les puedo abordar rápidamente. Pero cuando hablamos de medidas cautelares, ustedes la han escuchado, a mí me pasó en muchas audiencias que dicen, es necesario dictar la prisión preventiva porque si no va a atentar contra los testigos, va a volver a atentar contra la propia víctima y más. Ok, entonces el Estado, digo yo, está trasladando la responsabilidad de cuidado de las víctimas hacia la persona del imputado, porque dice, utiliza una herramienta procesal en contra del imputado o que pesa en contra del imputado para protegerle a la víctima cuando es el Estado el que, independientemente de la medida cautelar, está obligado a protegerle a la víctima a través de los canales de protección de víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal. Sí me hago entender, ¿ok? Entonces, el Estado es el que tiene la obligación de proteger a la víctima sin perjuicio de la medida cautelar en contra del procesado, porque al trasladar la responsabilidad a la persona procesada, lo que está haciendo el Estado es justificando en sí mismo los medios que utiliza para poder anular la persona como tal. Entonces, que se entienda bien este tema que quiero que quede muy bien clarificado. Y yo no puedo como Estado decir, mire, yo soy el Estado, el que tiene todos los sistemas, los poderes, el que tiene criminalística, el que tiene fiscalía, el que tiene víctimas de testigos. Yo no puedo decir, juez, impóngale prisión preventiva al procesado para que a través de esa prisión preventiva se proteja a la víctima. Porque la protección a la víctima no tiene nada que ver con el procesado, tiene que ver conmigo como Estado. Yo soy el responsable de la protección de lo que pasa en el colectivo social. Yo soy el responsable a través de la Policía Nacional, de los canales de política criminal, de los diseños de política criminológica del Estado y de los programas y proyectos que tiene la Fiscalía General del Estado.
Trasladar esa responsabilidad a la persona del procesado, imponiéndole prisión preventiva para que no le pase nada a la víctima, es instrumentalizar al procesado. Esto quiero que me entiendan. Es convertir en un instrumento y en un fin al procesado y decir es que si yo le meto preso, entonces usted no le va a hacer nada a la víctima y per se, yo como Estado ya no hago nada. Es decir, se descarga de esa responsabilidad como tal el Estado, que es propia del Estado, porque fíjense ustedes que el Estado tiene su obligación no solo cuando se comete un delito, de hecho, la obligación principal o nuclear del Estado es antes. Yo siempre explico esto en clases de política criminal. ¿Qué es lo ideal en materia de seguridad para que se entienda esta idea completa? Lo ideal es que la gente no cometa delitos, no que la policía sea más eficiente para capturar a los delincuentes, ¿no? Porque la eficiencia es una cosa totalmente diferente a lo que estoy explicando en este momento. A ver, el tema de seguridad tiene que ver con un estado en el que se cometen menor cantidad de delitos, no en el que hay mayor cantidad de presos. No sé si me explico, ¿sí? Entonces, lo ideal es que el Estado, incluso antes de la comisión de una infracción penal, proteja los derechos de las víctimas. Aquí les voy a poner una anécdota que alguna vez escuché de un profesor español en una conferencia que la hemos tenido en Argentina, una conferencia donde se hacían comentarios respecto de dos grandes pensadores del derecho penal. El uno era el profesor Klaus Roxin, un profesor ya fallecido hace poco tiempo, que ha tenido mucha influencia en el mundo occidental respecto del desarrollo, sobre todo de los criterios penales, de la política criminal que el profesor Roxin ha escrito en su Tratado de Derecho Penal. Y el otro profesor era un profesor que se llama Gunther Jacobs, un profesor igualmente alemán, ambos profesores de una raigambre filosófica kantiana, seguidores de Immanuel Kant, por lo tanto, diseñaron sus esquemas conceptuales a partir de algo que se llama el imperativo categórico kantiano. Y claro, estos dos profesores en algún momento discutían sobre la eficiencia del derecho penal, ¿no? Eh, el uno decía que, por el profesor Roxin propiamente, y de ahí el profesor Roxin sigue un poco la teoría del bien jurídico protegido, que es una teoría que nosotros tenemos en el Código Orgánico Integral Penal. El profesor Roxin decía que el derecho penal sirve para proteger bienes jurídicos. ¿Qué opinan ustedes de eso? Si yo les digo, Roxin me dijo a mí que el derecho penal está concebido para proteger bienes jurídicos. Sí saben qué son los bienes jurídicos, ¿correcto? Alguien que me ayude y vamos charlando. Claro Perdón, que sí, doctor. doctor, la interrupción antes de continuar. Disculpa, tenemos una pregunta previa que la realizaron en el chat. José Antonio Vergara pregunta si es que la actividad del juez incluso sería prevaricar. Y si es que se conoce, bueno, mucho se consideran medidas cautelares sobre el fondo del asunto sería prevaricar. Nos pregunta José Antonio. No, no le capté la primera parte de de la pregunta, compañero. Si el juez sería qué. Dice que si es que la actividad del juez al conceder medidas cautelares sobre el fondo del asunto sería prevaricar. Claro, Esa es la mire, duda. lo que pasa es que este es un tema bastante simple. Su pregunta es muy, muy lógica y es muy intuitiva. Le felicito por su pregunta, porque usted ha entendido bastante bien el tema. Claro, si el juez dicta una medida cautelar por el eventual cumplimiento de la pena, y estamos hablando de un proceso que sigue el curso ordinario, ese juez casi seguro nos va a dictar un auto de llamamiento a juicio, ¿no? Si revisamos una medida cautelar en un tribunal penal, ante un tribunal de garantías penales, por ejemplo, que tiene que juzgar el fondo de la cuestión, y ese mismo tribunal, ejemplo, ratifica la medida cautelar de prisión preventiva, aludiendo que se tiene que garantizar el eventual cumplimiento de la pena, ¿con qué cara ese tribunal me va a decir a mí, yo voy a juzgar de manera imparcial al imputado o al procesado sin ningún tipo de prejuicio como tal? Si es un tribunal que obviamente desde los fines del Código Orgánico Integral Penal me está diciendo de plano es que es probable que cumpla la pena y por eso hay que mantenerle preso. O sea, así de simple. Entonces es bastante interesante su pregunta y claro, en algún momento se discutía incluso si esto podría ser motivo de recusación, ¿no? Si un juez, ejemplo, dice hay que, no sé, me invento, retenerle la cuenta al Banco Pichincha número 1010 y el valor a ser retenido va a ser de $10,000 americanos porque se entiende que $10,000 americanos serían la reparación integral que eventualmente va a determinarse respecto a la víctima. Entonces, ¿cómo es que ese juez
de alguna forma le va a garantizar a usted imparcialidad en la tramitación de la causa si ya le está restringiendo un derecho, pero no a título de garantizar el éxito del proceso, sino a título de garantizar el supuesto pago a manera de indemnización, que es eso básicamente la reparación integral de la víctima que supuestamente todavía no es víctima, porque recién está iniciando el proceso. Entonces es muy válida su pregunta y como le digo, en algún momento fue incluso materia de discusión. Ahora, yo les decía, hablando de este otro tema que les había consultado, que les había preguntado, ¿qué opinan ustedes respecto de si el derecho penal está concebido para proteger bienes jurídicos? ¿Ustedes creen que esto es así? Justo eso iba a comentar, doctor, disculpe que tome la palabra. Que, Ujú. claro, precisamente pues todos los derechos, las garantías, los principios, valores, etcétera, que están pues constitucionalizados, pues es evidentemente el Código Penal en este caso quien se encarga pues de sancionar cualquier acción o conducta que amedrante, ¿no? O que vulnere estos derechos. Pero aquí hay una dicotomía en el aspecto de que, claro, también una de las garantías, pues precisamente dentro de las garantías pues de un derecho procesal penal, es que se garantice en todo momento el principio de inocencia. Pero, y suena muy bonito, pues, ¿no? En teoría, nuestra constitución es hermosa, pero en el momento de la práctica, realmente a nosotros nos cuesta de alguna manera, pues, hacerles comprender, en este caso, pues, a los administradores de justicia, de que a nosotros no nos corresponde, pues, ¿no? Justificar temas como de que no hay peligro de fuga, y aunque ya la Corte Constitucional se pronunció respecto de que los arraigos, esto no es algo que esté en la ley, a nosotros sí nos exigen, ¿no? Que simplemente como hay pena privativa de libertad, ya es una alta posibilidad de fuga. Esa es la motivación en la que se basa pues la prisión preventiva, sobre todo en flagrancia. Em, y hay algo que yo siempre reprocho, el tema de como lo que le pasó a Aquiles, que creo que todos estamos todavía curiosos de qué es lo que pasó, que estas diligencias investigativas, ¿no? Que para mí vulnera de todas formas, y aunque ya lo teníamos antes del en el Código Penal, el hecho de que se pueda pues realizar la formulación de cargos al momento. Pero qué grave es, eh, y no sé, no conozco el caso, ¿no? Si es que él no se enteró o en la primera convocatoria simplemente para tomarle la versión para fines investigativos y por ahí mismo se le formuló cargos. Es que desconozco qué pasó, pero en sí esto es el pan de cada día, pero como no tratamos al alcalde, sino al señor que fue acusado de alguna denuncia hace 2 semanas, se lo notifica, por ahí se siente una razón y por ahí mismo se lo detiene como un acto urgente. Entonces, este tipo de vulneraciones lamentablemente no está limitado en nuestro código, ¿no? Realmente es permisivo, pero cómo vulnera pues otro principio o otro bien jurídico constitucional igual de importante que la vida, la salud y otros, o como la propiedad, también pues es la libertad, lo cual se subestima de una manera muy reiterada y que ya me ha tocado a mí, y no sé cuántas personas más aquí coinciden conmigo, que prácticamente me toca pedirles a los jueces que consideren, sobre todo en el caso de las personas consumidoras, ¿no? Que prácticamente los están dando prisión preventiva ya ni siquiera como una pena anticipada, sino como una pena de muerte, los mandan a morir. El mismo día que ingresan están muriendo y coincidentemente todos por tuberculosis, cuando sabemos muy bien que el recibimiento de los militares, pues a propósito de esto, pues, ¿no? Que es un secreto a voces, cómo los reciben con golpes y de repente se murió al día siguiente, ¿ya? Y es algo que a mí sí me indigna y me molesta y he protestado varias veces incluso en la institución de que están pues de alguna manera pues un genocidio carcelario, ¿no? Entonces, Algo parecido sucede, así es. es muy indiscriminado el uso de el hecho de pues dictar prisión preventiva. Yo creo que hasta que no haya realmente empatía. Yo creo que sobre todo empatía, ¿no? A mí he logrado que me den medidas cuando ya los están viendo colapsar ahí, ¿no? Cuando sobre todo es por droga, ¿ya? Pero he presentado dirección domiciliaria con planillas de servicios que estudian, que trabajan y aún así me les dan prisión, solo por el hecho de que la pena, pues, eh, independientemente del delito, pues podría ocasionar pues peligro de fuga. Entonces mi pregunta es, entonces el Estado realmente no puede
capturar a estas personas. Es decir, le están diciendo a la misma fuerza policial que son inútiles, perdón la No, expresión. el Estado es inválido, eso olvides, eso O es sea, algo que ya lo sabemos todos. Pero ya voy a explicar el peligro de fuga y más. Le agradezco mucho por su participación. Quiero nada más dejar sentada esta idea sobre la pregunta que había formulado. Yo les decía que si ustedes consideran que realmente el derecho penal está concebido, pensado, diseñado para proteger bienes jurídicos, esta era la posición del profesor Klaus Roxin, ¿no? Los bienes jurídicos, como ustedes conocen, no son otra cosa que lo que filosóficamente se conoce como valores éticos sociales, que son inherentes a la persona por ser persona y que además son reconocidos en ese estado, como dice el profesor Pavlik, en ese estado que reconoce, da reconocimiento a la persona, entendiendo que la persona es antes que el Estado. De ahí nacen lo que dice Pavlik, los deberes de competencia y los deberes de fomento. Entonces, algo que es importante, ¿no? Roxin dice, el derecho penal sirve para proteger bienes jurídicos. Del otro lado, en contracara, estaba el profesor Jacobs, y el profesor Jacobs, con bastante razón, le decía, Roxin, estás equivocado. El derecho penal no protege bienes jurídicos por una sencilla razón, y por eso hablamos de los mecanismos de protección estatal. El derecho penal no protege bienes jurídicos por la simple y llana razón de que siempre llega tarde, decía el profesor Jacobs. Y si ustedes se ponen a pensar, el penal o la legislación penal desde una perspectiva del derecho penal como tal, se activa siempre que la persona haya muerto, se activa siempre que la persona haya sido lesionada, siempre que a la persona le hayan robado sus cosas, siempre que la persona haya sido víctima de estafa. Activamos los conductos penales, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, la discusión era si protege bienes jurídicos el derecho penal o si al llegar siempre tarde, lo que hace el derecho penal es garantizar la estabilidad de la norma de derecho como tal, ¿no? Esa es la corriente del profesor Jacob. Ustedes conocen que él es un profesor funcionalista que tiene un anclaje puramente kantiano y que él piensa que la norma, así como la pena, no sirven para orientar ni para conducir el comportamiento humano, sino únicamente para generar esa especie de confianza en la ciudadanía de que el Estado está haciendo cumplimiento de las normas como tal. Entonces, Jacobs dice, no sirve para proteger bienes jurídicos porque llegó cuando el muerto está muerto. Entonces, el bien jurídico del muerto se acabó cuando murió. No sirve para proteger aquel bien jurídico como tal, pero lo que sí sirve es el derecho penal para esa norma que de alguna forma decae por la acción del delincuente, vuelva a su estado inmediato anterior, garantizando una estabilidad del constructo social normativo que el Estado, a su vez, realiza o hace posible a través de la práctica del derecho penal como tal, cuando procesa a las personas. Es decir, si un delincuente comete un delito, la ciudadanía está expectante de que el delincuente sea abordado por el poder penal, por el poder estatal, y sea llevado hasta los tribunales de justicia para que se determine su responsabilidad penal, y con aquello la ciudadanía vuelva a recobrar la confianza en el estado de libertades, diría el profesor Jacob, ¿no? En un estado puro de libertades. No se olviden que toda esta filosofía, esta nueva filosofía de la práctica penal, del desarrollo de conceptos penales, tiene sustento en Immanuel Kant. Y el profesor Kant decía que, me parece que en la obra que se llama La crítica a la razón práctica, decía que el delincuente lo que hace con la víctima al momento de flagelarle, al momento de agredirle, es desconocerle como persona, ¿no? Es romper su libertad, es sacarla de esa burbuja que permite toda una gama de protecciones que están reconocidas a través del Estado y que nosotros, como ya conocen ustedes a través del contrato social, hemos decidido ceder un poquito de libertades al Estado para que el Estado administre esas libertades a través de normas restrictivas de conducta como tal. Entonces, en términos generales, porque esto es un poco difícil de digerir porque son temas bastante profundos al ser filosóficos, Kant y todos sus discípulos, por lo menos los discípulos puros kantianos, lo que dicen es, el delincuente cuando roba a la víctima, lo que está haciendo es instrumentalizar a la víctima, desconocer su estatus de persona para satisfacer sus fines personales. Y ustedes se ponen a pensar, esto es así, ¿no? Cuando un consumidor roba a su propia madre, inclusive, porque empiezan a robar a sus familiares para satisfacer la drogodependencia, ¿qué es lo que sucede? Está convirtiendo a su madre en un instrumento
para la satisfacción de sus propias dependencias, ¿no? Y obviamente lo que viene después, desde un Estado estructurado, codificado, normativizado, es que el Estado se haga cargo de esa persona, ponga a esa persona en un reducto en el que la persona obviamente aprenda a respetar las libertades de los demás y le dé a la persona que fue diezmada o vaciada en su libertad la posibilidad de redimirse como persona, ¿no? Es decir, de garantía de que la norma se cumple, vuelvo al estado anterior. Ese es el garantizar el equilibrio de la norma como tal, el fin que persigue todo el tratado del profesor Jacobs como tal. Entonces, compañeros, por eso yo quiero acuñar esta idea, porque en eso me había quedado para no desorientarme de la clase. Quiero decirles que el Estado, respecto a la pregunta del compañero Milton López, el Estado no puede abandonar nunca sus deberes de protección, ni antes de cometido el delito ni después. Entonces, ni antes ni después puede trasladar la responsabilidad al preso, al procesado, al presunto victimario, porque además es presunto, porque no se sabe si es aquel el que tiró del gatillo, el que condujo el vehículo en estado de embriaguez o el que eventualmente defendió a una víctima siendo abarcado por una causa de justificación. Entonces, que se entienda con mucha claridad este tema. El Estado no puede utilizar una herramienta procesal como la medida cautelar para deshacerse de su rol de proteger a la víctima y decir, tengo que meterle preso a usted porque es la única forma de proteger a la víctima. Porque está convirtiendo al preso, al procesado, en un medio, pero al mismo tiempo en un fin. Y eso no es posible porque las finalidades están vinculadas con deberes estatales. Entonces, para no desviarnos de la práctica que estamos teniendo el día de hoy, las medidas cautelares tienen, insisto, las finalidades a las que ya me he referido: garantizar el éxito del proceso, hacer que el proceso llegue a buen puerto, que se reproduzca eventualmente la verdad como tal de lo que eventualmente pasó, y hacer que la persona procesada permanezca anclada al proceso. Acá quiero hablar de algo que es importante, que les había dicho, presten mucha atención al término habilitación, porque hay cosas que en el Estado ecuatoriano las hemos confundido y hasta hemos llegado a cambiarles de nombre como tal. Hay una sentencia de la Corte Constitucional en donde se analizan temas relacionados a prisión preventiva en el marco de un proceso por abuso de confianza, que tiene un voto concurrente de Ramiro Ávila Santamaría, seguro ustedes lo conocen, y Ramiro Ávila Santamaría dice en ese voto concurrente algo que tiene muchísima razón. En el Estado ecuatoriano, como yo más o menos les estoy explicando, somos número uno para inventarnos cosas, para distorsionar las instituciones jurídicas y procesales y a raíz de las corrientes del populismo penal hacer una fanesca jurídica como tal. El profesor Ávila dice en ese voto concurrente, ok, acá en el Estado ecuatoriano se está empleando un término que además se convierte en una práctica jurídica, que es el arraigo domiciliario o el arraigo en general, ¿no? El arraigo procesal. Y esa palabra no está en el Código Penal. Esa palabra no está en la legislación procesal penal y esa palabra casi que tampoco está en la doctrina como tal, porque el término correcto no es arraigo, sino el término correcto es habilitación social. Habilitación social. Y ya les voy a explicar por qué. Esto frente a un pedido de medida cautelar, cualquiera que sea. Ya luego explicamos un poco la prisión preventiva, que es la que seguro más nos interesa. Pero vamos despacio porque estoy con la garganta apretado. Bueno, entonces decía, ok, nos hemos inventado el término arraigo y con el término arraigo lo que hacemos es buscar hacer un cargamontón de papeles en donde justificamos el pago de servicios básicos, en donde justificamos vivienda, en donde justificamos un contrato de trabajo y más. Y con eso creemos que estamos en capacidad de negar los riesgos procesales y el peligro de fuga. Olvídense del resto de cosas. Las medidas cautelares, per se, aparte de sus finalidades, que son etiológicas, están relacionadas con fines de orden procesal, que son dos: evitar los riesgos procesales, es decir, los riesgos para el proceso, y evitar que fugue el procesado, ¿no? Esto que conocemos como el peligro de fuga. Ok. Ahora, desde la otra cara, nosotros, insisto, abocados a esta práctica de los arraigos y todo lo demás, decimos hay que sacar un montón de papeles.
y en realidad es que en la práctica no sirve, porque que usted tenga un contrato de trabajo no significa que usted vaya a permanecer en el Estado y menos anclado a un proceso que le está siguiendo el Estado. Que usted tenga el pago del agua de $15 al mes no garantiza que usted eventualmente se va a abstener de deshacerse de evidencia que eventualmente está a su alcance, que está a su mano. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos justificar fuera de esa práctica que, insisto, no está en la legislación procesal penal? Necesitamos justificar habilitación social, ¿sí? Y la habilitación social es muy diferente al arraigo social. Es otra cosa totalmente distinta. El arraigo social es carga un montón de papeles en donde digo tengo esposa, hijos, deudas, préstamos, vecinos y más. Y a veces traigo uno que otro certificado de honorabilidad en donde dice que me conoce alguien que me conoce el día en el que me dio el certificado. ¿Ok? Entonces es perfectamente maleable. Sin embargo, la habilitación social, de otro lado, es otra cosa. La habilitación social es demostrarle al juez que usted es una persona socialmente habilitada en diferentes campos y diferentes ámbitos del desarrollo y de la configuración social. Ejemplo, a mí no me sirve que usted justifique que tiene un salario y que aporta al seguro con el mecanizado del seguro, sino que me justifique que usted es profesor y durante cuántos años, por ejemplo, de universidad. A mí no me sirve que usted me justifique que usted tiene deudas, sino a mí me sirve que usted justifique que usted es fiel cumplidor de su palabra y de sus obligaciones en el Estado de derechos como tal. Eso es ser un ciudadano habilitado socialmente, ¿no? Habilitado socialmente es aquel que tiene la posibilidad de decir, señor juez, si yo me voy, si yo huyo de este país y por lo tanto eludo la acción procesal en mi contra, tengo más que perder a tener más que ganar. Es decir, es generar condiciones sociales que permitan de alguna manera hacer una valoración y una ponderación de algo que está presente en todo el derecho penal y en la práctica del derecho penal. Costo-beneficio. ¿Qué tengo que perder frente a los cánones del proceso penal si yo me voy del país? ¿No? Y ahí es donde entra el tema de los hijos, la relación parento-filial que yo tengo, la habilitación social que puedo tener en diferentes ámbitos como el profesional, como el ámbito económico, el ámbito laboral y un montón de cosas más. Entonces, insisto, colegas, no se trata de decir tengo papeles que acreditan esto, se trata de decir este señor está habilitado por esto. Esto ha hecho este ciudadano por esta sociedad. Este ciudadano está socialmente habilitado, es decir, forma parte del conglomerado social que suma como un ente positivo a la sociedad y claro, si se va a perder, evidentemente, todo ese camino, ese trayecto, ese transcurso, ese proyecto de vida, ¿qué tal? Que sirve para, evidentemente, permanecer anclado al proceso, ¿no? Para garantizar lo que eventualmente se busca, que es este tema de la supuesta inmediación como tal, que nunca en definitiva hay una inmediación al 100%. Entonces, miren cómo funciona ustedes el sistema anglosajón o el sistema americano. Ustedes habrán escuchado que en el sistema americano hay la libertad bajo fianza, pero también habrán escuchado que hay la libertad de la persona que está siendo procesada bajo palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra de esa persona vale mucho. Es decir, esa persona es o ha demostrado ser una defensora de su palabra y de su verdad. Esto sirve para justificar que si la persona se va de este lugar en donde esa persona honra su palabra, es cumplidor de sus obligaciones, está socialmente habilitado y empuja al desarrollo del Estado de Derechos como tal, tiene mucho más que perder que si se queda a enfrentar un proceso penal, en el que incluso puede ser absuelto, en el que incluso, si le condenan en el peor de los casos, podría eventualmente suspender la pena, o podría suspender eventualmente el procedimiento, o podría aplicar cualquier tipo de medida o salida diferente o alternativa como la Constitución menciona. Entonces, si mañana ustedes empiezan a fundamentar lo que yo les estoy diciendo, ya no este tema del arraigo con papeles y aquí dice Juanito que sí conoce y más, sino qué es lo que ha hecho esta persona. Claro,
en la gran mayoría de casos eso es difícil porque cuando tratamos con personas que eventualmente no tienen vivienda, no tienen ningún tipo de actividad, no han hecho nada productivo por la sociedad, esto podría invertirse y podría ser un mecanismo o un parámetro que eventualmente termine discriminando, como lo explica el propio Ramiro Ávila, ¿no? Podríamos decir, como no tienen nada, entonces se entendería que no tienen habilitación social. No, no, es que por eso les digo que la habilitación social es diferente al arraigo. El arraigo es, tengo una casa. La habilitación social es, oiga, estoy arrendando una casa, pero soy fiel cumplidor del canon arrendaticio. Sí me explico, ¿no? Esa es la diferencia más importante para que ustedes se fijen y para no caer en la laguna de la discriminación. El arraigo es, tengo una casa, pero eso no es suficiente para decir que no voy a huir. En contra, estoy dando muestra de mi buena conducta, de mi buen comportamiento y diciendo, oiga, a pesar de que no tengo casa, soy un fiel cumplidor de mis obligaciones. Honro mi palabra y honro mis obligaciones. Y además empujo a este país, a este Estado de derechos, a desarrollarse desde el carro que vende los batidos verdes en la esquina, ¿no? Porque eso es estar habilitado socialmente, ¿sí? Ahora, si nosotros justificamos de esta forma, el baremo para poder hacer el análisis siempre será qué tiene que ganar y qué tiene que perder, ¿no? Y aquí entra un tema en discusión que decía la compañera Salinas. A veces los fiscales y a veces los jueces, haciendo caso a lo que los fiscales dicen, concluyen que por la cantidad de años que eventualmente van a parar en prisión, eso automáticamente los motivaría a eludir la acción de la justicia. Y esa es una valoración absolutamente incorrecta, porque incluso la propia legislación penal, que no es la mejor de todas, dice que la gravedad del delito como tal no puede de ninguna manera ser pretexto suficiente para poder dictar una medida cautelar gravosa en contra de cualquier persona. Entonces, dicho esto, pues, el juez tendría que hacer una valoración absolutamente diferente. No porque el delito es delincuencia organizada, per se se va preso. No, oiga, está recién siendo formulado cargos, ok, no hay ningún problema. Incluso, si ustedes se fijan en los delitos cometidos en flagrancia, ustedes conocen que hay la flagrancia propia y la flagrancia impropia, o la cuasi flagrancia como tal, eh, ni en esos casos, que son casos más radicales, en donde en términos generales es sorprendido el delincuente con las manos en la masa, infragante, en caliente, se puede per se decir, ah, no, es que casi ya no hay ninguna duda, a pesar de que en la flagrancia existe una presunción de derecho de que esa persona ha cometido el delito. Por eso los tiempos se reducen, el procedimiento cambia, la naturaleza es diferente, porque se presume de entrada una especie de culpabilidad. Hay una presunción de derecho de culpabilidad, diferente al procedimiento ordinario como tal. Pero igual impera la presunción de inocencia. Entonces, de ninguna manera puedo resolver un aspecto que está relacionado con la forma, medidas cautelares, pensando en el tema de fondo como tal, en si el delito es grave, en si el delito está penado con 34 años de cárcel, o menos en cuestiones como ahora se inventan, pues no, ya hasta lo han legislado, los temas de conmoción social, que generen conmoción social, que son de interés nacional, han escuchado esto ustedes, ¿no? De interés nacional. Esto es gravísimo, ¿no? Porque claro, ese es un criterio ya no objetivo del juez, es un criterio subjetivo, porque lo que para mí puede ser de interés nacional, para usted puede no serlo. Entonces es subjetivo, no está objetivizado el parámetro de verificación o de acreditación. Entonces, compañeros, decía, lo que hay que justificar es la habilitación social. ¿Por qué esta persona tiene más que perder si se va que si se queda? ¿Por qué es importante que se defienda en libertad? Porque la CIDH dice que esa es la regla. ¿Por qué? Porque somos firmantes, pero además suscriptores y hemos ratificado varios convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Porque somos suscriptores de las reglas Mandela, porque hemos suscrito diferentes tratados en esta materia. Entonces, no podemos ser violadores de derechos humanos en un sistema penitenciario que per se casi es una condena de muerte como tal, ¿no? Porque es gravísimo. Hay personas que nosotros hemos visto, incluso que estaban por apremio, otros que estaban por tránsito, unos que estaban por estafa, ¿no? Por delitos perfectamente transigibles, otros, y lamentablemente han perdido la vida en estas masacres y más. Entonces, fíjense ustedes cómo tiene que ser la valoración, entendiendo los fines, las finalidades filosóficas, la teoría general de los medios de coerción aplicados a los dos
parámetros que acabo de indicar, que ya voy a explicar a detalle, los riesgos procesales y el peligro de fuga, y haciendo una ponderación y una valoración de quién es el sujeto. Ya le doy la palabra a José Antonio Vergara. Quiero explicar un tema más respecto al sistema anglosajón para que ustedes entiendan cómo esto funciona en el sistema anglosajón. No sé si han visto alguna vez una audiencia del sistema americano, pero cuando una persona es detenida en el sistema americano, la persona va ante el juez para poder discutir si la persona se defiende en libertad, y es del propio Estado americano el que a través de una oficina del propio Estado lleva la información hacia el juez como tal o hacia el juzgado, en donde le detalla con absoluta precisión al juez quién es la persona, en dónde vive, qué tipo de problemas tiene, si tiene hijos, si los hijos están en la escuela, qué tipo de contribuciones tiene, qué tipo de obligaciones ha cumplido o ha incumplido como tal. Es el propio Estado. Acá es gravísimo porque a veces en flagrancia tenemos 3, 4 horas para conocerle al procesado y en ese momento intentar sacar la documentación, cuando se entiende que el Estado es el que tiene acceso a la documentación de las personas, ¿no? Tiene una oficina que se llama DINARDAD, que ustedes conocen, en donde constan los registros públicos básicos del Estado, y el Estado debería ser el que lleve de oficio esa información para decirle al juez, oiga, sí, le conocemos ahora al señor, este es este señor que está siendo procesado el día de hoy. Pero sin embargo, acá es, miren, un Estado mucho más deficiente que el Estado americano, que el sistema anglosajón, y a pesar de eso es mucho más exigente con la persona procesada. Es decir, es mucho más duro con el débil. Entonces es grave. José Antonio, le doy la palabra. Muy gentil, muy buenas tardes, doctor. Un gusto y muchas gracias por sus conocimientos. Perdón, no enciendo la cámara porque no me es posible, no me habilitan. Sí, un comentario más allá de lo que usted ha dicho, doctor. Sí, en unión a todo la fundamentación y argumentación que usted nos ha dado, y filosófica también, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través del protocolo, el uso de la prisión preventiva en las Américas, ya nos ha explicado de manera clara, incluso llamando la atención al Ecuador en algunos casos concretos, de que no se puede utilizar los aforismos como riesgo de fuga o la posible pena a imponerse, ¿sí?, para fundamentar la prisión preventiva. En este sentido, yo también quiero hacer mención de que, por ejemplo, y pone casos muy claros, ¿no? Que, por ejemplo, dice, si los ministerios públicos de los Estados de las Américas, Fiscalía en el Ecuador, ¿sí?, traen a colación el riesgo de fuga, por ejemplo, al tratarse de un hecho flagrante, ¿sí?, podría la Fiscalía demostrarle al juez que la actitud previa del aprendido al proceso, por ejemplo, fue darse a la fuga o al ocultamiento en el proceso policial o en el procedimiento policial. Por ejemplo, en ese caso sería muy válido el argumento de un riesgo de fuga. Pero, por ejemplo, si eso no ha sucedido en el caso en concreto, ¿no es cierto? No se podría tener al riesgo de fuga como un riesgo procesal seguro, ¿no? O no podría presumirse siquiera el mismo. Entonces, en este sentido, creo que la Corte Interamericana también nos ha dado muchas luces. Y por otro lado, doctor, también le quería comentar a ver qué le parece a usted lo que nos sucede a los defensores públicos en el día a día, al menos cuando luchamos justamente en contra de la prisión preventiva, ¿no? Yo, por ejemplo, utilizo mucho y estoy totalmente de acuerdo también con la resolución o la sentencia de Corte Constitucional del doctor Ramiro Ávila, porque él en esa sentencia trae cosas muy importantes. En primer lugar, él habla sobre también la igualdad que tiene que haber entre la Fiscalía y la Defensoría Pública, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero puntualmente? Si la Fiscalía puede individualizar a la persona procesada, ¿no es cierto?, con la información que tiene dentro del expediente fiscal, su nombre, su cédula, la dirección donde se encuentra, ¿sí? La misma libertad e igualdad debe tener la Defensoría Pública para utilizar esa información, es decir, para no necesitar los famosos arraigos de los que estábamos hablando, por Correcto. igualdad de armas, dice el doctor Ramiro Ávila Santamaría, ¿no es Así cierto? Sin embargo, eso yo lo he argumentado muchas veces ante los jueces y realmente ha sido hablar al aire. Entonces, existe esa, todavía yo creo que hay una poca cultura jurídica y compromiso también de los jueces en capacitarse, en avanzar
en lo que es realmente un Estado constitucional de derecho. Creo que todavía los jueces siguen siendo muy legalistas en ese sentido. Y también, por otro lado, que también coincido mucho con el doctor Ramiro Ávila en esa sentencia, no se puede cargar la responsabilidad de los riesgos procesales al procesado, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, no existen los grilletes electrónicos, entonces efectivamente esta no puede ser una medida cautelar ajena a la prisión preventiva porque sabemos, eh, es el conocimiento público que los grilletes electrónicos no nos da el Estado. No, por otro lado, las fronteras, por ejemplo, me refiero muy puntualmente, por ejemplo, a la provincia en donde yo presto mi servicio, que es Imbabura. Lo que nos suelen decir muchos los defensores públicos de Cachi, Imbabura, son provincias fronterizas, ¿sí? Y las fronteras son permeables. Ustedes conocen que en el Ecuador una persona puede entrar libremente de Colombia y entonces lo mismo puede hacer el procesado. Entonces, Eso no es culpa del evidentemente, procesado, pues. exactamente, exactamente. Pero ese es el argumento de los jueces. Entonces, realmente convierten a la prisión preventiva no en algo, no en lo de última ratio, perdón, sino más bien en lo de siempre, ¿no? Es lo que le explicaba, es lo que le explicaba José hace un momento. Lo que usted acaba de decir se resume en algo bastante sencillo, ¿no? El problema es que el Estado invierte los roles, invierte las cargas, ¿no? Y el Estado dice, en otras palabras, voy a referirme así para que se entienda mejor, el Estado dice, como yo soy inútil, como mi policía no es eficiente, como mis fronteras son frágiles, entonces que todas esas cargas y esos costes vayan en perjuicio del procesado y que sea el procesado el que tenga que sufrir una pena anticipada, que además es un castigo tremendamente grave, como ya lo voy a explicar, a consecuencia de las falencias que yo tengo, ¿no? Entonces, esto pasa mucho en el Ecuador. Yo tengo un artículo que escribí hace algún tiempo ya para una revista en el exterior que se llama Juzgados por partida doble, porque el Estado juzga a las personas privadas de la libertad por partida doble. Esta es mi opinión personal, ¿no? Muy personal, y yo respeto la opinión de los demás, pero yo sí creo que en las cárceles, por lo menos buena parte de los presos, porque he trabajado además, he sido director de prisiones, entonces conozco de memoria este tema, por eso me atrevo a hablar, son, decía, la gran mayoría de presos personas de recursos y oportunidades, sobre todo, extraordinariamente limitados, ¿no? Y claro, son limitados precisamente porque el Estado abandona a estas personas a su suerte, luego las personas crecen en una jungla de cemento donde impera la ley del más fuerte, cometen un delito y el Estado vuelve por segunda vez por ellos, por eso se llama juzgados por partida doble. Y claro, es como una puerta giratoria que nunca termina de cerrarse, ¿no? Siempre están entrando los mismos, saliendo los mismos, vuelven a entrar, vea el nivel de reincidencia que existe. Entonces, el problema es ese, el problema es que el Estado invierte. Respecto de lo que usted decía, el tema de los peligros de fuga, de los riesgos de fuga como tal, por supuesto, no pueden estar supeditados a la persona que está siendo procesada. Es el Estado el que tiene la posibilidad y la obligación real de demostrar por qué la persona tendría posibilidades de huir, por qué los antecedentes penales de la persona son relevantes para este tipo de situaciones, por qué los antecedentes procesales de la persona, como dice la propia ley, y ahí sí coincido, son sustanciales y son importantes. ¿Por qué si está cumpliendo cabalmente una medida cautelar distinta o alternativa a la prisión preventiva en el proceso A, tendría que pedir prisión preventiva en el proceso B, si me está demostrando con su comportamiento, con su conducta en el proceso penal, que es un fiel cumplidor de su palabra y de sus obligaciones? A esto me refiero con habilitación social. Entonces, de acuerdo con usted, José Antonio, gracias por su criterio. Le doy la palabra a Héctor. Doctor, buenas tardes. Bueno, doctor, efectivamente usted lo ha dicho básicamente todo y los demás compañeros defensores también. Lastimosamente, tenemos un sistema judicial que obedece a cuidar puestos. Lastimosamente, nos encontramos en ejercicio de nuestras funciones donde los jueces terminan la audiencia y dicen, sabe que sí, tenía razón, pero chuta, usted sabe, desde arriba todo es prisión preventiva. Entonces, desde ahí, lo único que agradezco es que tenemos la oportunidad de tener este tipo de capacitaciones. Le felicito a usted, excelente, conoce la materia, me quedé conectado con lo que nos dice y lo único que nos sirve es para nosotros poder tener el conocimiento. Y estoy convencido que algún día nosotros como defensores públicos también podremos o podrán estar ocupando algún cargo de estos y realmente podamos saber lo que tendríamos que hacer. Por otro lado, doctor, usted hace una diferencia referente a la flagrancia.
y a un trámite ordinario. Y no sé qué criterio tienen ustedes los demás compañeros, pero uno de mis argumentos en un proceso ordinario ha sido tratar de decirle, vea, señor juez, ¿de qué le sirve a usted dictar una prisión preventiva ahorita si la persona se va a huir? ¿Qué le parece si le deja que llegue a tribunal penal y en tribunal penal si no se presenta le pueden revisar la medida que al final resulta lo mismo? Resultaría lo mismo que una persona llegue al tribunal penal, no se presentó a juicio, le revocan la prisión preventiva y yo creería que inclusive podemos darle a la seguridad de la víctima, que es lo que busque el Estado, o la supuesta inmediación de saber si llega o no llega al tribunal. Y yo creo que no es nada descabellado plantear este tema, porque al final del día le dicto prisión preventiva en la formulación de cargos y se va. Y si le encuentran, algún día le detendrán. Y causaría el mismo efecto en el tribunal con la pequeña diferencia que tendría más posibilidades de comparecer a juicio a que haya tenido una prisión preventiva. Eso nada más, doctor. Gracias, es súper interesante lo que usted dice y le voy a explicar a partir de un criterio de uno de los grandes de la criminología como tal. El problema es que a veces los jueces que de entrada buscan dictar una prisión preventiva, lejos de garantizar que el procesado se quede, generan el efecto contrario, que el procesado se asuste y se vaya. Porque claro, si me van a ingresar en una cárcel en donde casi tengo una sentencia de muerte, si no me extorsionan, si no me flagelan, si no me violan, lógicamente que una de las posibilidades será eludir la acción del sistema como tal. Y le decía que le contesto porque me acordé de la teoría del panóptico de Jeremy Bentham, seguramente ustedes habrán escuchado hablar de eso, de esta hipervigilancia como tal, de este procedimiento en donde se inflan los poderes del Estado, se acumulan o se monopolizan los poderes del Estado para poder arrinconar y oprimir por completo a las personas que están siendo procesadas penalmente. Yo discutí hace algún tiempo con un asambleísta porque había un asambleísta que decía, es que el Código Penal y es que la Constitución en el 77.1 de la Constitución dice que la regla general será aplicar otras medidas y no la prisión preventiva. Y esto es un beneficio para los delincuentes y se rasgaba las vestiduras hablando un montón de estupideces como usualmente hablan gran parte de los asambleístas. Y entonces yo decía, es que el problema es que quienes son atrapados por el sistema penal o por cualquier sistema como tal normativo, sea civil, administrativo, tributario, no son per se delincuentes. Entonces, pensar que el sistema es solo para los delincuentes es incorrecto, el sistema es para los ciudadanos. Consecuencia de eso es que el entendimiento correcto de esto tiene que ser las garantías, como por ejemplo, antes que la privación de libertad, otras medidas cautelares, viaje en el tiempo y adelantar un criterio de algo que eventualmente ni siquiera nunca llega a suceder, ¿no? Entonces, fíjense las concepciones erráticas que tenemos, el gran problema que presentamos, y claro, desde esa perspectiva es casi imposible llegar a un entendimiento conceptual del derecho penal y menos a una aplicación correcta del derecho penal. Yo concuerdo con lo que decía su compañero antes, la Defensoría Pública, a pesar de que es parte del sistema de justicia, se entendería, debería estar en la misma línea que Fiscalía, en la misma línea que la justicia, pero no lo están. ¿Cuántos años tienen de lucha por el tema de la homologación salarial? ¿Cuántas deficiencias tienen? Las luchas que tienen que librar en diferentes aspectos. Entonces, fíjense lo grave que es este tema, ¿no? De estar en esta inequidad de condiciones. Y claro, deberían tener acceso a todos los sistemas, a todos los servicios, por lo menos de las entidades públicas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de poder llegar con la justificación de la habilitación social que yo le digo. Hay mucha gente que se va presa cuando bien pudo haber justificado en una audiencia que en efecto es un ente positivo para la sociedad, que es una persona que no va a generar ningún riesgo para el proceso, o que a veces incluso, fíjense ustedes, lo erráticos que somos, a veces incluso las personas están imposibilitadas de generar riesgos procesales, están imposibilitadas de generar peligro de fuga. ¿Cómo yo genero peligro de fuga si no tengo trabajo y no tengo 2 reales en el bolsillo? Es que para fugar también necesito recursos, porque también fugar implica dejar acá a mi familia, sostenerles a mis hijos están escolarizados y un montón de obligaciones que pueden estar en discusión. El problema es que no lo fundamentamos de la manera correcta y por supuesto el análisis es todavía menos riguroso. Acá quiero entrar en el tema, yo creo que me voy a pasar un poquito a las 4, si pueden quedar conmigo bien y si no, pues
ya nada, pero acá quiero entrar el tema de estos dos criterios que decía yo sirven para poder concatenar las finalidades de la medida cautelar. Quiero hablar de los riesgos procesales y quiero hablar del peligro de fuga, que son nociones conceptuales que han sido adoptadas incluso ya en decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de otros informes, incluso de las propias Naciones Unidas como tal. Entonces, ¿qué es esto de los riesgos procesales? Ok, si hablamos de un proceso, por ejemplo, vamos al caso más drástico, si hablamos de un proceso en flagrancia propia, hablemos de flagrancia propia, fue sorprendido encima de la víctima, ¿qué riesgo procesal puede revestir esa persona para truncar el éxito del proceso? Y la respuesta es intuitiva, es ninguno, ninguno, porque la prueba material está consumada y eventualmente está en cadena de custodia. ¿Qué riesgo procesal puede representar una persona respecto al éxito del proceso? Una persona que ha sido grabada por una cámara del ECO 911 que al mismo tiempo dio lugar a su aprehensión en delito flagrante. O sea, ¿qué puede hacer? Puede ir al ECO 911 y manipular la grabación o editar el video o cambiar la IP de codificación de las imágenes o del contenido digital. No puede. Entonces, no hay riesgo procesal. Hay riesgo procesal, yo digo, pero claro, como la legislación está pensada en proteger a los delincuentes de cuello blanco, esto no se discute mucho en la práctica, pero si hay riesgo procesal, por ejemplo, en el caso del ministro que desvía fondos públicos para un contrato o para beneficios privados o para, no sé, financiamientos de campañas y un montón de cosas ilegales, que tiene que seguir eventualmente en el cargo y que por supuesto está al alcance de las evidencias o de los indicios que podrían servir precisamente para probar su responsabilidad penal. Me explico con mayor claridad. El ministro que comete el delito de peculado, claro que primero por su jerarquía, por verticalmente estar arriba de todos los demás, podría deshacerse fácilmente de la evidencia porque tiene acceso prácticamente ilimitado a aquella. Entonces, hay un riesgo procesal, porque claro, si se deshace de la evidencia, es muy difícil que el proceso continúe, es muy difícil que el proceso pase a una etapa ulterior. Entonces, si esto es así, ok, hay riesgo procesal, pero acá es al revés, ¿no? Los riesgos procesales los representan o lo cargan los que no tienen un cargo público, los que tienen o viven en condiciones de pobreza, y no realmente el delincuente de cuello blanco, que es usualmente el que más riesgos procesales podría generar como tal. Luego, el riesgo procesal no es otra cosa que, insisto, proteger el curso del proceso tutelando evidencias, indicios que más adelante se trasladan a elementos de convicción, compañeros. Y esto también es importante. Perdón, acá les voy a explicar algo importante. El código no ayuda y mucho nos confundimos entre indicio y nos confundimos entre elemento de convicción. La ley dice que para dictar, por ejemplo, prisión preventiva, que voy a abordarlo ya en unos minutos más, la ley dice que para dictar prisión preventiva tienen que haber elementos de convicción respecto de la posible participación penal de esa persona, ¿no? Y el elemento de convicción no es un indicio, es otra cosa diferente al indicio. ¿Qué será el elemento de convicción? ¿Quién me puede decir en breves rasgos qué es un elemento de convicción? Bueno, vamos a explicar. El indicio es información, compañeros. Es el parte policial que da cuenta de la aprehensión, es el certificado único vehicular que da cuenta de la existencia del carro, es la partida de nacimiento que da cuenta del nacimiento de la persona que está siendo investigada. Y se acabó. Es información, eso es un indicio, información, que llega al proceso a través de diferentes órganos de acreditación, como por ejemplo la declaración de la persona, el documento o eventualmente una pericia. Eso es un indicio. Ahora, para que el indicio se convierta en elemento de convicción, el nombre nos sugiere algo, elemento de convicción. Debe el indicio, esa información, poseer una carga incriminatoria o exculpatoria, dependiendo de en dónde estemos, me hago fiscal y me hago abogado, incriminatoria o exculpatoria respecto de la infracción penal que se está investigando. ¿Sí? Acá voy a entrar a detalle. Que una persona tenga un carro no lo hace culpable de un accidente de tránsito. Culpable de un accidente de tránsito lo hace la práctica de una diligencia que eventualmente a partir de la ciencia y de la técnica explica que esa persona es causante del accidente de tránsito, eventualmente puede ser imputada como tal. ¿Ok? Entonces, el elemento de convicción es más que información. Es información
que sirve para explicar el delito y para explicar la participación penal. Y se llama elemento de convicción porque ¿cómo funciona el sistema penal? Funciona con grados de convencimiento. Hay un principio de las medidas cautelares, incluso que se llama gradualidad, ¿no? A mayor avance el proceso, si ustedes se han dado cuenta, es mayor la exigencia de la probanza como tal. En etapa intermedia, en audiencia preparatoria de juicio, hablamos de qué? De probabilidad. Es probable que haya cometido el delito en las circunstancias de modo, tiempo, lugar y espacio en las que se hace referencia, y por esa probabilidad de éxito de la causa, además del parámetro de verosimilitud de que sean verdad los hechos, es necesario dictar o emplazar un auto de llamamiento a juicio. Ok, probabilidad en etapa intermedia. Antes de la etapa intermedia se llama intermedia porque está en medio de dos. Antes de la etapa intermedia tenemos la formulación de cargos, la etapa con la que nace el proceso oficialmente penal. En la formulación de cargos no necesitamos probabilidad, la exigencia es menor porque estamos más abajo en el proceso. Entonces, lo que necesitamos en la formulación de cargos es posibilidad. Es decir, la posibilidad es algo menos que la probabilidad. Les voy a poner un ejemplo desde la perspectiva lógica para que esto un poco se entienda. Yo puedo decir, como opinólogo, puedo decir, yo pienso que el día de mañana va a llover, ¿ok? Sin sustentar lo que yo estoy diciendo, la afirmación que estoy sosteniendo con absolutamente ningún parámetro objetivo. Solo digo, es mi opinión. Entonces, es una posibilidad. Es posible que llueva, es posible que no llueva. Pero ¿qué pasa si yo soy el meteorólogo de un canal de televisión que todos los días habla sobre temas climáticos y apoyo mi afirmación en condiciones de velocidad del viento, de velocidad de las nubes y un montón de cosas más? Ya no solo que es posible, sino que además es probable porque la afirmación que estoy haciendo tiene sustento o viene acompañada de otros parámetros objetivos que hacen más posible, por eso llega a ser probable, que en efecto mi pronóstico se cumpla como tal. Sí me siguen, ¿no es cierto? Sí me están siguiendo con lo que estoy diciendo. Ok. Y luego, cuando voy a la etapa de juzgamiento, ¿qué necesito? El convencimiento pleno, más allá de toda duda razonable, porque ese es el estándar a superar, más allá de toda duda razonable, ¿no? Entonces, el convencimiento pleno es o se cristaliza cuando el juez, luego de analizar a través de los parámetros de libre convicción y tarifa científica, que es el criterio de valoración del Código Orgánico Integral Penal, luego de analizar a través de esos cánones normativos y legales que están reglados en el Código Penal, llega a convencerse, más allá de toda duda razonable, de que la persona es culpable de los hechos que están siendo imputados a esa persona. Entonces, fíjense, a la denuncia y a la formulación de cargos se necesita que solo sea posible el hecho. A la etapa intermedia se necesita que sea probable el hecho. Y a la etapa de juzgamiento se necesita que el hecho tenga un poder de convencimiento único que logre superar cualquier duda frente al procesado como tal. Entonces, estos parámetros de probabilidad juegan también para las medidas cautelares, porque igualito que en el tema de fondo se genera la discusión en el tema de forma. Es igualito el trámite y la discusión. Si voy a discutir un tema de una imposición de una medida cautelar, cualquiera que fuera, ¿le tengo o no le tengo que demostrar al juez que en efecto existe la probabilidad, cuando hablo de la medida cautelar de prisión preventiva, por ejemplo, existe la probabilidad de que esa persona sea la responsable de la infracción penal, o sea, la participante de la infracción penal? Pero por supuesto, ¿cómo lo justifico? A través de lo que dice la propia norma, no con información, perdón. Cuidado con llevar un parte policial. Por eso la norma proscribe el parte policial. Se han visto que la norma dice, no basta con el parte policial. Ese no es un elemento de convicción, porque es información, es un indicio. ¿Ok? Entonces, para que el parte policial sea elemento de convicción, debe sugerir además que en efecto la persona, por la información del parte policial, estuvo en el lugar, en el tiempo, en el espacio en el que eventualmente se perpetra la infracción, haciendo probable su participación penal y convirtiendo ese indicio que es meramente información en un elemento de convicción que tiene un estándar de justificación más alto que se llama probabilidad. Entonces, solo desde esa perspectiva es posible dictar una medida cautelar. Ahora, hablemos de otra cosa. El famoso peligro de fuga, compañeros.
Ya hemos explicado los riesgos o los peligros procesales, cuándo se pueden vencer y cuándo no. Hablemos del peligro de fuga. ¿Cuándo se verifica el peligro de fuga? ¿Para qué, el sistema procesal piensa en el análisis de cuál es el comportamiento de la persona frente al delito como tal, frente al proceso como tal? Para, obviamente, garantizar un fin de la medida cautelar, el éxito del proceso. El éxito del proceso, en varios casos, obviamente ustedes conocen que hay delitos que se pueden juzgar en ausencia del procesado, pero la gran mayoría no, necesita de la presencia de aquel. La mayoría de casos necesitan la presencia del imputado. Ok, entonces, como necesito la presencia del imputado, tengo un criterio que se llama peligro de fuga. Y el peligro de fuga no es otra cosa que la valoración que les acabé de comentar hace un momento, de analizar qué gana, qué pierde el Estado y qué gana y qué pierde la persona, tomando dos simples decisiones: dejándolo defenderse en libertad como manda la regla, o dejándolo defenderse bajo privación de libertad como no manda imperativamente la regla. Entonces, es un análisis dual, ¿ok? Es un análisis dual que está íntimamente conectado con el riesgo procesal. Si no hay riesgo de que obstaculice el proceso, de que se deshaga de evidencias, de que amedrente a los testigos, de que se deshaga de la propia víctima, en los casos más drásticos como el sicariato, por ejemplo, habrá peligro de fuga, consecuentemente. Y la respuesta es no. Habrá peligro de fuga siempre y cuando la persona, de sus antecedentes y del hecho suscitado, del fenómeno penal suscitado, da cuenta que es una persona que eventualmente no quiere colaborar con la Administración de Justicia, que se rehúsa a colaborar con la Administración de Justicia, que intentó evadir los canales de la Administración de Justicia. Por ejemplo, ustedes han visto partes policiales en donde dice se procede a la aprehensión, el ciudadano aprendido colabora en todo momento. Si colabora con la acción de la justicia, ese es un indicador claro de que no es una persona que quiere eludir la acción de la justicia, ¿no? Hay casos en los que incluso voluntariamente se entregan los dispositivos. Hay casos en los que voluntariamente en la audiencia de formulación de cargos, que es situación que yo propiamente he sugerido ante juicios delicados en Corte Nacional, se entrega el pasaporte de la persona como garantía de que la persona no va a abandonar, por lo menos a través de los canales oficiales, el Estado ecuatoriano. Entonces, vean cómo voy jugando con el tema del peligro de fuga, ¿no? Que está, insisto, íntimamente relacionado como tal. Peligro de fuga porque está acusado por delincuencia organizada y puede recibir una pena gigante. Como... No, es que la gravedad del delito no es sinónimo de peligro de fuga. Porque si la persona está convencida de que es inocente y ha puesto a disposición de las autoridades bienes y persona para que investiguen, entonces yo tengo como juez que valorar desde la perspectiva cautelar, no de fondo, porque a mí no me interesa el tema de le van a condenar o no, o se materializa el principio de culpabilidad o no. Únicamente desde la perspectiva de fondo, ¿esta persona me va a garantizar el éxito del proceso con lo que está poniendo a disposición de la justicia? Por supuesto que sí. Esta persona, cuando analizamos el peligro de fuga, tiene más que perder si abandona el Estado ecuatoriano y por ende abandona el curso del proceso, que si se queda frente a un delito, me invento, de estafa o abuso de confianza que tiene una pena ínfima de 3 a 5 años y que además es perfectamente transigible. Entonces, en el peligro de fuga, compañeros, ¿será o no será necesario entrar a discutir si el delito eventualmente admite posibilidad de conciliación? Si el delito se puede terminar de forma anticipada, si sobre el delito impera eventualmente una fórmula que se llama suspensión condicional del procedimiento. ¿Será o no necesario entrar a analizar una institución jurídica que en el peor de los casos, recibiendo sentencia condenatoria a la persona procesada, puede eventualmente suspender condicionalmente la pena? Es decir, reemplazar la cárcel por otro tipo de condiciones. Si ese análisis nos lleva a concluir que eventualmente la persona tiene todas esas alternativas, ese abanico de posibilidades a su haber, no hay ningún tipo de peligro de fuga del cual tengamos que hablar y tengamos que justificar en una audiencia. Entonces, espero que me hayan seguido con esta explicación, ¿no? Cuando hablo de riesgos procesales, ok, ¿de qué me puedo deshacer? ¿Qué puedo entorpecer? ¿Qué puedo obstruir? ¿En qué puedo dejar de colaborar? Cuando hablo de peligro de fuga, tengo de cara el delito, tengo de cara la pena y tengo de cara mis antecedentes personales, incluso hasta el momento de la infracción. He colaborado, he acudido a las diligencias, he acudido a las versiones, tengo defensa particular.
¿qué canales y qué alternativas jurídicas admite el posible delito? Hay un entendimiento incluso antes de la formulación de cargos entre víctima y victimario. El delito es de aquellos que eventualmente admite transigir o encontrar salidas o canales alternativos para la solución de los conflictos como tal. Si una respuesta es afirmativa, no hay ningún peligro de fuga que justificar. Insisto, el peligro de fuga, igualito que el riesgo procesal, no puede ser fundado en el delito per se, es decir, en la acción o en la realización típica, y tampoco puede ser fundado en la cantidad de años que eventualmente me van a imponer, menos en el grado de participación, que me vengan a decir, no, es que usted es autor, o usted es cómplice, o usted es cooperador necesario. Cuidado. Entonces, esos son los dos criterios que de alguna forma ya se han desarrollado incluso con mayor solvencia en diferentes sentencias de la propia Corte, incluso Nacional de Justicia, en criterios de la propia Corte Constitucional, quizá explicados con un poco de detalle, pero básicamente es eso. Ahora, hablemos de la famosa medida cautelar de prisión preventiva, que es, digamos, la joya de la corona. No sé qué pasó en el juicio del alcalde, no he estado siguiendo, si alguien sabe algo que nos avise, porque fíjense qué día tenemos esta clase, ¿no? Esta capacitación es una locura. La prisión preventiva, todos conocemos y todo el tiempo estamos discutiendo sobre esto, es de última ratio, ¿no? Es de última ratio. De última ratio significa que es la última medida a considerar por parte del Estado para poder eventualmente garantizar los fines cautelares del proceso. Es decir, lo que les había dicho, que la persona permanezca en el proceso, colabore con el esclarecimiento de los hechos y que el proceso pueda llegar a su éxito. Nunca cumplimiento de la pena, nunca reparación integral, porque son cosas que están relacionadas con el fondo, que no tienen nada que ver. Si esto es así, la medida cautelar de prisión preventiva, al ser la más gravosa, tiene una exigencia de justificación todavía mayor, no porque lo diga yo, sino porque lo dice el artículo 520 del Código Orgánico Integral Penal, creo que en el numeral cuarto, si no me es infidente la memoria. Tiene una doble carga de argumentación, una doble carga argumentativa, porque le exige que el fiscal al momento de solicitar la medida cautelar de prisión preventiva sea riguroso con el cumplimiento de parámetros como, por ejemplo, idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Y además le exige al juez, por eso digo doble carga argumentativa, porque viene del fiscal y va luego a donde el juez tiene, dice la norma, que resolver basándose idénticamente en los mismos criterios y parámetros objetivos, no subjetivos, no lo que yo pienso, sino lo que el proceso traduce como tal. Idoneidad, necesidad y proporcionalidad, ¿no? Eso dice la norma. Si la norma dice eso, ok, entonces debemos entender lo siguiente. Ustedes revisen el 520, creo que es de la regla 4, déjenme ver aquí si tengo esto a mi alcance. A ver, vamos. El 520, sí, el 520, vamos a ver. Ya, el 520, numeral 2, dice lo siguiente, y esto es importante. En delitos, la o el juzgador dispondrá únicamente a solicitud fundamentada de la o el fiscal una o varias medidas. Dice a solicitud fundamentada. ¿Qué entienden ustedes por fundamentada? Fundamentar será ir y decir, señor juez, yo considero que el señor va a huir si no le dictamos la prisión preventiva y por lo tanto considero que es necesario y proporcional. Eso no es fundamentado. Fundamentar es, desde la noción más básica del pensamiento, les voy a hablar desde lo más elemental del pensamiento, fundamentar es entregar una buena cantidad de razones por las que pido que lo que estoy diciendo sea aceptado. Buena cantidad de razones. Y cuando digo razones, no estoy hablando de opiniones, que es el nivel más elemental del pensamiento, ¿no? Porque yo puedo opinar lo que me dé la gana, puedo pensar del proceso y del imputado lo que yo quiera, pero eso no constituye todavía una razón. Es simplemente una mera opinión. Para que la opinión sea razonable o encuentre razón la opinión, ¿qué necesito? Nuevamente, parámetros objetivos. Se vuelve el baremo, se vuelve objetivable, ¿no? Cuando digo objetivo, diferencio de lo subjetivo, opinión, realidad. Opinión particular o individual, hechos concretos que suceden en la práctica real o materialmente en la realidad. Entonces, primero, la carga argumentativa es al fiscal. Fundamenta, y si fundamenta, le doy la medida cautelar. Dice solo a pedido fundamentado. Por eso digo doble carga argumentativa.
Si el fiscal no fundamenta, que generalmente nunca fundamentan, el juez dice, no puedo darte, primero por eso, y segundo porque al no estar fundamentado, no cumples con los parámetros para motivar suficientemente la decisión de explicar por qué es necesaria y por qué es proporcional. Esto es importantísimo, compañeros. Si no se cumple esta doble carga argumentativa, el juez está imposibilitado de dictar una medida cautelar de prisión preventiva, que es la más grave de todas. Ahora, cuando la medida cautelar es idónea, compañeros, cuando una medida cautelar es idónea respecto de los fines procesales como tal, de garantizar el éxito del proceso, que el procesado esté anclado a la causa y que coadyuve con la averiguación de la verdad como tal. La medida cautelar es idónea siempre que permite alcanzar el objetivo procesal propuesto. Ejemplo, yo quiero que el procesado sufra la medida cautelar de prisión preventiva porque yo necesito que él entregue las muestras de sus fluidos sanguíneos o necesito cotejar sus fluidos sanguíneos y si es que no lo tengo a mi alcance, eventualmente puedo frustrar en la averiguación de la verdad y en la prosecución procesal de la causa. Entonces, necesito una medida que sea idónea para los fines procesales. Necesito que el procesado entregue documentación, ejemplo, contable, que da cuenta de su participación penal, por ejemplo, en un delito de abuso de confianza o en un delito de defraudación fiscal tributaria. Entonces, necesito que el procesado esté a mi alcance. Cuando, a más de ser idónea, es decir, de poder cumplir la medida con el objetivo, es necesaria. ¿Cuándo la medida es necesaria? Cuando no se pueden alcanzar los fines procesales con otra medida, que sea menos gravosa, que sea menos lesiva, que sea menos intensa como tal. Y esto sucede usualmente cuando nosotros eventualmente nos vemos abarcados en el escenario en el que, ejemplo, la persona tiene a su disposición evidencia que es importante, evidencia que es relevante o tiene insumos que son relevantes para la investigación penal y yo sé perfectamente que se va a deshacer de aquello si yo no le privo de la libertad porque llegando a la casa va a desaparecer la evidencia del delito, se vuelve necesaria la prisión preventiva. Se vuelve necesaria la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque es la única forma, se vuelve imperiosamente necesaria de garantizar y de tutelar la evidencia y per se de garantizar el éxito del proceso. Ahora, ¿cuándo es proporcional? Y este es el requisito más importante. Proporcionalidad. ¿Cuándo? Bueno, la medida es proporcional cuando entre los objetivos que yo busco con la medida cautelar y el derecho que pretendo afectar, que es el derecho del imputado, el derecho a la libertad ambulatoria, a la libre movilización por el territorio nacional, existe una determinada proporción, ¿sí? Proporción entre lo que voy a ganar dictándole la prisión preventiva y lo que el procesado va a perder sufriendo la medida cautelar de prisión preventiva. Si hay una proporción entre ese conflicto de derechos e intereses, la medida cautelar es proporcional. Y esto generalmente nunca se cumple, ¿no? Porque claro, Fiscalía dice usualmente, quiero que se dicte prisión preventiva para que permanezca con inmediación al proceso. Sí, pero eso puede permanecer con otras medidas. No hay ningún problema. El asunto es por qué usted quiere afectar un derecho tan fundamental, tan vital como la libertad ambulatoria, trastocando mi proyecto de vida, so pena de únicamente decir yo quiero que permanezca anclado al proceso, ¿no? Si ven que no es proporcional. Es decir, el objetivo que yo busco es profundamente inferior a lo que yo voy a lesionar para conseguirlo. No sé si me explico, ¿sí? Voy a romper un derecho que tiene el imputado, que tiene que ver con la libertad ambulatoria, que es sagrado, so pretexto de que permanezca presentándose al proceso, de tenerlo a disposición del proceso. Es totalmente desproporcionado, absolutamente desproporcionado. Entonces, compañeros, ojo con este test, que es el test mínimo para poder hacer una valoración de dictado de prisión preventiva. Doble carga argumentativa, fundamentado, buena cantidad de razones por parte del fiscal, si no, no cabe de entrada. Segundo, que el juez pueda motivar su decisión cumpliendo parámetros de necesidad y de proporcionalidad. Y tercero, la justificación jurídica y fáctica desde una perspectiva como la que acabo de en este momento compartir con ustedes. La medida es idónea, permite alcanzar los fines del proceso,
esa medida sirve, tiene idoneidad para buscar que el proceso continúe. Luego, la medida es necesaria porque sin esa medida como tal no se alcanzarían los fines procesales. Y tercero, entre el objetivo que yo tengo de buscar el avance del proceso y romper la libertad del imputado en pedazos, ¿existe correspondencia proporcional o no? Ese es básicamente el test de ponderación que se tiene que hacer cuando se analiza una medida cautelar de prisión preventiva, olvidándonos de entrar en el debate, por supuesto, de que la pena es muy alta, que el delito es muy grave, porque esos parámetros son subjetivos. Para mí puede ser grave una delincuencia organizada y para José Antonio puede ser leve una delincuencia organizada. Entonces, es subjetivo. Y lo subjetivo acá no cuenta, acá cuenta el parámetro objetivo como tal. Compañeros, yo quiero sugerirles nada más una obra que les puede servir de muchísimo, que se llama La prisión provisional como última ratio, que es de un profesor que se llama Ramón Ragués y Valles, que es una obra que yo estudié para poder entender el tema de la medida cautelar, el origen de la medida cautelar, los fines cautelares y sobre todo la prisión provisional o la prisión preventiva como una medida de última instancia, como una medida gravosa, que además en la legislación ecuatoriana y en la práctica judicial ecuatoriana, no se olviden ustedes, está bastante limitada y regulada precisamente por la concurrencia de criterios de la Corte Interamericana, de la Corte Constitucional y por resoluciones incluso de la Corte Nacional de Justicia, ¿no? Entonces, tenemos los insumos necesarios, tenemos, diría yo, ya les pongo en el chat el nombre del autor y el nombre de la obra, tenemos los insumos necesarios para poder discutir estos temas, pero el problema está en la práctica forense, porque en la práctica forense llevamos opiniones en vez de argumentos, llevamos opiniones en vez de fundamentos. Y claro, cuando no entendemos el alcance de los conceptos, como por ejemplo la habilitación social en lugar del arraigo social, lógicamente lo que hacemos es un cargamontón en el proceso, crece el cuaderno judicial, pero no crece la práctica de la justicia. Yo espero con esto haber abordado por lo menos los temas más relevantes. Si es necesario, me quedo un poco más. Ya Liliana me guiará en este tema. Si hay preguntas o alguna situación más, yo no tengo ningún problema, estoy libre, me puedo quedar y además esto que hago me encanta, así que no tengo ningún tipo de inconveniente. Pero yo cierro ahí este tema para no extenderme mucho más y dejar capaz a medias o inconclusos algunos temas. Ahora les pongo el nombre del autor y Liliana, usted me dirá si tengo preguntas o qué es lo que hacemos. Bien, doctor, muchísimas gracias por su exposición. En el caso de que tengan alguna pregunta, podemos destinar unos minutos más. Pueden levantar la mano para poder darles la palabra, por favor. Si no tienen ninguna pregunta adicional, lo que podemos hacer en este momento, si me ayudan desde la Escuela Defensorial, por favor, a enviar en el chat la evaluación de este espacio. Recuerden que para recibir el certificado de este espacio académico es necesario que puedan rendir esta evaluación y obtener una calificación de 7 puntos como mínimo sobre 10. Les pasé ya el nombre del autor. Yo muy congraciado con ustedes. Si no hay preguntas, a veces me quedo preocupado porque o entendieron todo o no entendieron nada. Cuando no hay preguntas, ese es uno de los riesgos que nos corremos los expositores, pero bueno, en todo caso, yo les agradezco mucho por su tiempo. Espero que lo que les he compartido pueda ser de provecho para ustedes, que eventualmente en la práctica les pueda servir, porque entiendo que la mayoría practica acá forensemente en el derecho penal. Y pues bueno, sin más, yo me despediría, no tengo ya nada más que hacer acá. Les agradezco una vez más a la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública y a las personas que hacen posible este espacio. Para mí un gusto compartir con ustedes. Ojalá la práctica del derecho nos permita seguir compartiendo lugares, espacios y tiempos. Que pasen muy bien y buenas tardes. Muchas gracias, doctor, por su participación en este programa y esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Bien, para los asistentes, por favor, recuerden que tienen el link de la evaluación en este momento en el chat y que tienen 20 minutos a partir de ahora para poder realizarla. Dentro de 20 minutos se va a cerrar la posibilidad de respuesta. Entonces, por favor, para que lo podamos hacer, nos vamos a quedar un poco de tiempo más en sala esperando que ustedes terminen su evaluación. Sin embargo, aprovecho para despedirme en esta ocasión. Esperamos encontrarnos en un próximo programa académico y esperamos que todos y todas tengan una excelente tarde. Hasta pronto.